Un saludo y bienvenidos a la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast de trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Os está hablando Helios y en este programa número 62 voy a hablaros acerca de los Ordos Majoris de la Inquisición. Como ya sabéis, este podcast se escucha en Spreaker Radio, en iTunes, en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Y también, como siempre, podéis contactarme a través de mis redes sociales. Facebook.com/la Biblioteca de Tisca, en Twitter el usuario @bibliotecatisca, y en Google Plus, en YouTube y en Steam las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Como siempre os recuerdo que también hay un grupo de juego de Steam y un canal de chat de voz en Discord con más de 100 personas ya registradas. Allí podéis encontrar gente para charlar acerca de temas de Warhammer 40.000, jugar partidas online, etc. También quiero mencionar que estoy muy nervioso porque tengo muchas ganas de que llegue ya el Waha Warhammer Wall. Estoy grabando esto la noche del jueves 26, estoy aquí a medianoche grabando como un campeón, para que tengáis esto enlatado y ya publicado y podáis escucharlo a pesar de que yo estaré fuera este fin de semana. Y tengo muchas ganas de conocer a algunos de vosotros en persona, ¿no? Y reunirnos para este pequeño Waha al final, que va a ir a Nottingham, a Warhammer Wall, para realizar una visita, pasar el día por allí, compartiendo nuestra pasión por el hobby. Será algo muy bonito que va a ocurrir este 29 de septiembre, en apenas un par de días. En cuanto al sumario de hoy, pues vengo a ampliar vuestro conocimiento acerca de la Inquisición del Imperio de la Humanidad. Ya os hablé de ella en los primeros archivos de la biblioteca, pero quiero profundizar más en su inabarcable y compleja organización, empezando por este programa, en el cual voy a tratar los tres Ordos Majoris, el Ordo Malleus, el Ordo Xenos y el Ordo Hereticus. Hablaré de todos ellos en profundidad en este programa, así que vamos con ello. Debes enfrentarte a la verdad de frente y sin apartarte de tu deber. Nuestros enemigos han dejado de ser mortales. Compadecerse de ellos resultaría quimérico. El autoengaño es su único aliado. Dedica esta arma, que te ha sido otorgada por el emperador, a su destrucción. Utilizarla es tu único cometido. Vives tan solo para administrar el fuego purificador. Toma tu cetro y tu arma, tu armadura y tu cañón psíquico, y ve. Galbus Here, lecturas al Ordo Malleus. El Ordo Malleus, literalmente Orden del Martillo en gótico clásico, es uno de los tres ordos principales de la Inquisición. Sobre él recae la responsabilidad de investigar y destruir a las manifestaciones físicas del caos, los demonios y otras criaturas de la disformidad, que aparecen de cuando en cuando en el Imperio. Los miembros del Ordo Malleus, conocidos coloquialmente como cazadores de demonios, son individuos de extraordinaria fuerza de voluntad, capaces de enfrentarse cara a cara con los agentes del caos sin retroceder. El Ordo Malleus no sería lo que es de no ser por estos extraordinarios individuos, que han mantenido una guerra constante desde hace 10.000 años contra las fuerzas del mal que amenazan a la humanidad. Cada uno de los inquisidores que sirve a este ordo ha jurado defender al Imperio con su vida, dedicándose por completo a desenmascarar y destruir lo demoníaco allí donde se encuentre. Al tener a toda la humanidad a su disposición, un inquisidor no sentirá ningún remordimiento por reclutar tropas o civiles cuando lo crea oportuno, llegando incluso a poder solicitar, que no exigir, la ayuda de los mismísimos marines espaciales del Adeptus Astartes. Debido a la naturaleza altamente confidencial de su misión y a la gran fuerza mental necesaria para enfrentarse con éxito a las fuerzas del caos, el Ordo Malleus es, de lejos, la más pequeña de las órdenes de la Inquisición. No obstante, el poder de los inquisidores de este ordo se ve reforzado por la cámara militante del mismo, los Caballeros Grises. En cuanto a su historia, el Ordo Malleus está considerado como el corazón mismo de la Inquisición, y una de sus divisiones más antiguas y veteranas, ya que fue fundada días después de que Horus, en la batalla de Isstvan III,
se enfrentara a las legiones leales con las 4 legiones traidoras que ya habían caído presas de la corrupción del caos, y que se habían declarado abiertamente fieles a su causa: los hijos de Horus, los hijos del emperador, los devoradores de mundos y la guardia de la muerte. A petición del mismísimo emperador, antes de su ascensión al trono dorado de Terra, y poco después de que la tripulación de la nave imperial Eisenstein diera noticias acerca de la traición de Horus, el regente Malcador el Sigilita buscó hombres y mujeres de lealtad probada que quisieran buscar eliminar a las amenazas contra el imperio, tanto las interiores como las exteriores. Finalmente, Malcador consiguió reunir a 12 individuos, que presentó ante el emperador. 4 eran lores imperiales y administradores con una cierta vena inquisitiva. Los 8 restantes eran astartes de las legiones traidoras que se habían mantenido fieles al emperador, a pesar de la caída del resto de sus legiones en las tentaciones del caos. Esas 12 personas constituirían el núcleo de lo que posteriormente sería llamado la Inquisición. Algunas fuentes citan que en las horas finales de la herejía de Horus, justo después de la derrota del Señor de la Guerra Horus, el emperador, tras valorar el grave estado de sus heridas, tomó la decisión de que otros debían cumplir con su papel como defensores de la humanidad frente a la disformidad, y como Dalides que deberían frustrar los planes de los dioses del caos. Se cuenta que dijo: ellos serán mi martillo, la espada en mi mano, el guantelete en mi puño, la perdición de mis enemigos y el terror del traidor. Cuando nadie se atreva a pelear a su lado, lucharán. Solo los más grandes entrarán en sus filas, pues les confiaré la senescalía y vigilancia de las puertas del infierno. Los historiadores y eruditos marcan dicha declaración, conocida como la Comendación del Maleus, como el momento de creación del Ordo. Sin embargo, según otras fuentes, el Ordo Maleus no fue creado oficialmente hasta el 32º milenio, cientos de años después del final de la herejía de Horus. En cualquier caso, el documento está escrito en oro sobre el último portal de la fortaleza del Ordo Maleus, en Titán, y cada miembro del Maleus que asciende al rango de Inquisidor hace el mismo juramento. El Ordo Maleus fue uno de los 2 ordos originales de la Inquisición, siendo el otro el Ordo Xenos. Mientras que los inquisidores del Ordo Xenos se concentraron en defender al imperio de las múltiples amenazas que las razas Xenos constituían para el dominio de la galaxia por parte de la humanidad, los inquisidores de lo que poco a poco se fue conociendo como el Ordo Maleus se concentraron en la misión original de la Inquisición, esto es, frustrar las amenazas del caos y de los demonios de la disformidad, a la par de vigilar los pensamientos y obras del imperio. Es decir, que se les asignó la tarea de velar por la pureza de la misma Inquisición. Se sabe que durante la Gran Cruzada, las fuerzas imperiales se encontraron con muchos mundos en los que se adoraba a las fuerzas demoníacas como dioses. Esos mundos fueron purificados o arrojados a la disformidad, aunque en algunos casos bastó con encerrar a los demonios de un planeta tras salvaguardas psíquicas. Para proteger dichos mundos prisión, el Ordo Maleus creó la Hermandad de los Vigilantes. No te aconsejaré contra el miedo del demonio. El emperador sabe que no lo tienes. Pero incluso el cañón psíquico y el martillo demonio no pueden triunfar contra tal enemigo. ¿Para qué sirven los cartuchos de Volter contra la enfermedad, el terror y la locura? No, es la fe. La fe es nuestro escudo impenetrable, y cuando nos enfrentemos con tal creencia, los demonios se debilitan. La fe es nuestra ardiente espada, y con ella eliminamos el cáncer diabólico del caos donde lo encontremos. Gran Inquisidor Hephaestus Groot. Al tratarse de una división dentro de la Inquisición, el Ordo Maleus consiste en excepcionales individuos envueltos en una guerra encubierta para asegurar la continuada supervivencia de la humanidad, tarea en la que han estado implicados durante los últimos 10.000 años. Cada inquisidor ha hecho juramento de defender al imperio de sus enemigos jurados, lo que en el caso del Ordo Maleus significa eliminar a las manifestaciones corpóreas del caos. Han prometido dedicar su existencia al descubrimiento y eliminación de toda amenaza demoníaca, donde quiera que se encuentre. Para ayudarles, tienen a su disposición a todos y cada uno de los ciudadanos del imperio, por lo que no dudarán en solicitar la ayuda de tropas locales de hacerse necesario. Actúan, dentro de los niveles más altos del imperio, como un colegio secreto cuyas actividades y existencia están envueltas en el más opaco de los secretos,
El Ordo suele llegar tan lejos como sea necesario para esconder la existencia del caos y de sus sirvientes, a las masas ignorantes de la humanidad, ya que el emperador y sus consejeros temen el peligro inherente a que dicha noticia fuera de ámbito público. Por ello, cada vez que el Ordo Malleus es mencionado, suele ser mostrado como el perro guardián de la misma Inquisición, aunque el propósito real de los cazadores de demonios de élite del Imperio es bastante más sombrío y serio. Dentro de la Inquisición, el Ordo Malleus existe como una orden secreta con un papel muy específico: actuar como cazadores de demonios. Y como tales, es su deber sacar a la luz y desarraigar toda fuente de actividad demoníaca, combatiendo contra dichas fuerzas tengan el aspecto que tengan. Por ello, solo los inquisidores más fuertes físicamente y más resistentes mentalmente son capaces de llevar a cabo tal cometido. Sus misiones pueden obligarles a enfrentarse a sus adversarios en combate cuerpo a cuerpo, o luchar contra ellos en la arena de los poderes psíquicos, lo que exige que dispongan de habilidades y poderes especiales. La mayoría de los inquisidores del Ordo Malleus son psíquicos, y los que no lo son hacen gala de una gran voluntad y fuerza de mente. Ya que actúan por lo general de forma secreta, las identidades de los inquisidores del Ordo Malleus se mantienen en el más estricto de los secretos, aunque no estaría fácil hacerlo cuando se lucha contra demonios. Cuando los miembros del Ordo deben hacer acto de presencia durante el transcurso de sus investigaciones, se les permite usar uniformes y vestiduras que les permitan ocultar sus rasgos y mantener sus identidades en secreto. Solo el emperador y los ciberbibliotecarios del Ordo Malleus tienen una recopilación exacta de los acontecimientos que se produjeron durante la Ligia de Horus. Entre los objetivos del Ordo se incluyen los grupos de incursores de las legiones traidoras, los cónclaves de adoradores del caos y los Sensei, que también son vistos como una amenaza para el Imperio. Se sabe que algunos inquisidores del Ordo Malleus han obtenido permiso para entrar en la Biblioteca Negra del Caos, siendo escoltados y vigilados de cerca por arlequines. El poder y la autoridad del Ordo Malleus se extiende más allá de las fronteras nominales de la Inquisición. Dicha extensión jurisdiccional recibe el nombre de la Autoridad del Malleus. En casos de grave emergencia, en la que estén involucrados los poderes demoníacos, un inquisidor del Malleus puede exigir los servicios y recursos de cualquier servidor u organización imperial, petición que no puede ser rechazada bajo pena de muerte. Incluso los altos señores de Terra y los Astartes deben seguir la autoridad del Malleus sin dudarlo ni un momento. En circunstancias normales, el Ordo Malleus suele enfocar sus investigaciones en dos áreas concretas de amenaza: el demonio exterior, demonios que se han manifestado físicamente en el espacio real o mortales dedicados al servicio del caos, y el demonio interior, inquisidores declarados como extremis diabolus debido a acciones heréticas. Los inquisidores del Ordo Malleus están permanentemente apoyados por las fuerzas militares de Cadia, debido a la proximidad de los mundos de dicho sector al ojo del terror, lo que hace susceptibles a la influencia del caos a sus habitantes. En cuanto a la propia organización del Ordo Malleus, dentro del cuerpo regente de los cazadores de demonios están los maestres secretos del Ordo. Al contrario que en el resto de la Inquisición Imperial, el Ordo Malleus tiene una estructura jerárquica mucho más rígida y formalizada. Está controlada por un consejo de 169 maestres, cada uno de los cuales tiene permiso para solicitar audiencia personal y directa con el emperador. Su autoridad procede de los representantes inquisitoriales, que en el pasado fueron juzgados y ejecutados por los maestres del Ordo. Por debajo de los maestres están los próceres y los próceres menores, que son responsables y directores de una cámara del Ordo. Estas cámaras reciben el nombre del prócer que la fundó y sirven como unidad básica del Ordo Malleus. Los inquisidores ordinarios llevan a cabo las tareas de las cámaras, aunque existe una organización paralela, las cámaras de lo teórico e histórico, que consisten en inquisidores históricos. Estos últimos son los miembros de más edad de la cámara, que no pueden continuar con su servicio debido a su mala salud o a su edad, y que siguen dando servicio encargados de proyectos de investigación y recopilación en las bibliotecas del Administratum. Dentro de las cámaras, el número de inquisidores ordinarios e históricos puede variar de ser solo un puñado a ser centenares de miembros.
Las cámaras de lo teórico e histórico disponen solo de unos cuantos miembros que siguen implicados en tareas de investigación directa, mientras que las cámaras prácticas disponen de cientos que son responsables de las instalaciones y misiones del Ordo Malleus. Este Ordo trabaja directamente bajo el permiso imperial, por lo que tienen carta blanca en sus misiones. Esto significa que un inquisidor ordinario del Ordo Malleus puede disponer de aquello que precise para cumplir con su misión sin tener que dar explicaciones de ninguna clase. Cualquier sirviente del Imperio que se encuentre con un inquisidor Malleus deberá obedecer cualquier orden que le dé. La demanda más común consiste en tropas para apoyar sus operaciones, aunque éstas casi nunca sobreviven al servicio y misión de un inquisidor ordinario. Sin embargo, las unidades que se asignan al Ordo Malleus suelen recibir honores en caso de muerte. Los miembros de este ordo suelen emplear uniformes sencillos aunque siniestros, con hábitos negros amplios sobre sus armaduras, con grandes capuchas que permiten ocultar sus rostros. Los electrotatuajes gráficos suelen ser un añadido tradicional, aunque no oficial, a su uniforme, ya que suelen resultar perturbadores para los ajenos al culto. Por tradición, los inquisidores del Ordo Malleus suelen llevar un electrotatuaje por cada miembro de un cónclave que han descubierto y purificado, aunque no es extraño que algunos se recubran con elaborados diseños por todo el cuerpo. Las ilustraciones de los electrotatuajes han sido las mismas a lo largo de los milenios, siendo variaciones de las imágenes de los enemigos del Ordo Malleus, es decir, demonios. El símbolo del Ordo consiste en un águila imperial sosteniendo una vara y un hacha, y suele ser llevado en el hombro o sobre el pecho derecho. Los maestres y los próceres son siempre psíquicos que llevan varas de fuerza como símbolo de su autoridad, aunque en combate suelen emplear hachas de energía. En cuanto a sus fuerzas militares, los ejércitos del Ordo Malleus son pequeños, ya que la Inquisición solo ha confiado conocimientos extensos sobre el caos a unos pocos de sus miembros. Las fuerzas de asalto de los cazadores de demonios suelen consistir en un inquisidor del Ordo Malleus, el séquito personal de dicho inquisidor y tantos caballeros grises como sea posible. En batalla, la principal ventaja de las fuerzas del Malleus reside en el armamento santificado y especializado que tiene a su alcance. Empleando técnicas y metalurgia perdidas para el resto del Imperio, los estudiosos del Malleus y los tecnosacerdotes crean y mantienen armas y armaduras increíblemente poderosas, creadas específicamente para combatir lo demoníaco. Además de su equipamiento, la autoridad imperial permite a cualquier grupo de asalto de cazadores de demonios requerir refuerzos por parte de unidades de la Ethos Astartes, el Astra Militarum y el Officio Assassinorum. Se espera que, durante su servicio al Ordo Malleus, solo sobrevivan los miembros de los Caballeros Grises. Todas las demás tropas son sacrificables, y de hecho suelen morir, para cumplir con el deber del Ordo. La razón para una tasa de muertes tan alta dentro de las unidades militares asignadas a los cazadores de demonios es la exposición a lo demoníaco. El motivo es salvaguardar uno de los secretos mejor guardados del Imperio, esto es, la existencia del caos y los demonios. Ya que su deber es esconder dicha amenaza al resto del Imperio, el Ordo Malleus ejecuta a cualquier soldado superviviente tras una batalla. Los ejecutados reciben honores tras su eliminación. Por ello, todo regimiento y cuerpo de ejército asignado al Ordo Malleus se considera como sacrificable, ya que será borrado del mapa en cuanto acabe su misión o su campaña. La excepción a esta política de secreto por ejecución son las unidades de la Ethos Astartes, y solo por el desperdicio de medios que representaría la ejecución de un marín espacial. A los Astartes que colaboran con el Ordo Malleus se les borra la memoria para eliminar cualquier recuerdo de la existencia del Ordo. Solo a los Caballeros Grises se les permite retener los recuerdos de sus misiones, ya que tras siglos de servicio han demostrado que son capaces de proteger el secreto de la guerra oculta contra las demoníacas fuerzas del caos. También hay que mencionar entre las fuerzas militares a las tropas de asalto inquisitoriales. Estas tropas de asalto, entrenadas desde su juventud en la Schola Progenium, en las artes de la guerra, tienen quizá los mejores soldados que hayan servido en la Guardia Imperial. Armados con sus Hellguns y Hell's Pistols características, estos soldados llevan el combate al corazón del enemigo con una velocidad deslumbrante y una precisión mortal. Esta precisión se ve favorecida por su sistema de seguimiento de objetivos,
integrado en la coraza de su armadura protectora. Equipadas con las mejores armas y equipos de guerra en el arsenal del Departamento Munidorum, las tropas de asalto están entrenadas para llevar a cabo misiones más allá de las capacidades de los miembros comunes de la Guardia. Si un candidato sobrevive al riguroso régimen de duro entrenamiento, eventualmente se convierte en un soldado de las tropas de asalto. Sin embargo, los candidatos patrocinados por la Inquisición no están destinados a unirse en una unidad apropiada ni a desplegarse con la Guardia Imperial. En lugar de eso, esas tropas de asalto, con su entrenamiento completo, son tomadas por su patrocinador para servir a un propósito superior: un lugar permanente en el séquito de acólitos y agentes del trono de un inquisidor. La Inquisición mantiene una serie de fortalezas diseminadas por toda la galaxia, algunas escondidas y otras muy conocidas, pero todas sin excepción son objeto de numerosas y oscuras leyendas. Las tropas de asalto inquisitoriales también son utilizadas por la Inquisición para proteger sus fortalezas y las naves negras mientras llevan a cabo su purificación en los sectores del Imperio, así como para aumentar las fuerzas personales de un inquisidor individual con soldados fiables y eficaces. Los soldados de asalto inquisitoriales son seleccionados de familias con un registro de fe inquebrantable al emperador, y también con deber previo a la Inquisición. Están entrenados y equipados de una manera similar a las tropas de asalto de la Guardia Imperial estándar, aunque carecen de las habilidades de despliegue e infiltración rápida, ya que no se espera que emprendan ese tipo de misiones. Tales actividades se llevan a cabo con mayor frecuencia para la Inquisición por el Officio Assassinorum. Y por último, lo más importante de todos, el elemento clave en las fuerzas militares de Lordo Maleus: los Caballeros Grises. Hay momentos en que la infestación demoníaca es tal que hasta los inquisidores más poderosos tienen que pedir ayuda para desempeñar su tarea. La distracción más ligera en la vigilia constante que debe ejercerse sobre la humanidad puede permitir que los demonios rasguen el plano material y entren en él, hambrientos de almas de inocentes. Solo existe una fuerza en toda la galaxia que puede detener a los demonios: los Caballeros Grises. El misterioso capítulo Astartes de los Caballeros Grises está entrenado intensivamente y encargado con la misión de combatir contra las demoníacas entidades de la disformidad, y contra todos aquellos que empleen el corrupto poder de los dioses del caos. Para cumplir con dicha tarea, los Caballeros Grises tienen conocimiento pleno de la naturaleza del caos. Son el arma más poderosa que posee Lordo Maleus, incluso más que un Exterminatus, y solo pueden ser utilizados por orden de un gran maestre de Lordo Maleus, ya que la vida de un solo Caballero Gris es un recurso infinitamente valioso, debido sobre todo a que, al contrario de los marines espaciales normales, todos y cada uno de los Caballeros Grises son poderosos psíquicos, y al rumor de que en los 10.000 años de existencia de la historia imperial, ni uno solo de entre sus filas ha sido corrompido por los poderes ruinosos del caos. Sus armaduras Aegis, creadas hace milenios, están inscritas con invocaciones que protegen los cuerpos y las almas de los Caballeros Grises contra los ataques físicos, psíquicos o demoníacos. La fe de los Caballeros Grises, unida a sus innatos talentos psíquicos, es tan pura que puede causar daño físico y dolor a los demonios, debilitando sus lazos con el mundo material. Todo ello, unido a su gran experiencia y conocimiento, les permite ser capaces de acabar con infestaciones demoníacas imposibles de vencer de otra forma. Con el arsenal de los Caballeros Grises, Volter es Tormenta triplemente bendecidos, sus armas Némesis y una inquebrantable fe en el emperador, no hay peor enemigo para los demonios. No hay duda de que sin la protección constante de los guerreros de Lordo Maleus, el Imperio habría caído hace milenios. Antes de dejar de hablar de Lordo Maleus, quiero destacar algunos de sus miembros más notables. En primer lugar, el Lord Inquisidor Héctor Rex, el primer Lord Prócer del cónclave Scarus de la Inquisición en el sector Scarus, durante el asedio de Brax. El Inquisidor Rex es un héroe imperial de gran prestigio, y lleva el título de Auditori Imperator, habiendo sido uno de los pocos individuos que ha sido admitido en el Sanctum Imperialis en presencia del dios emperador. También menciono al Lord Inquisidor Torquemada Cotez, antes Díaz de Torquemada en la versión española. Torquemada Cotez ganó su reputación por ser un temible cazador de demonios durante los años de servicio contra las fuerzas del caos.
Ahora es conocido como el Gran Protector del sector Formosa. Con su poder y popularidad, es servido literalmente por miles de acólitos y agentes del trono, y se equipa con armas raras como su martillo demonio ungido, su servoarmadura artesanal, un águila Globodan y varias potentes reliquias de la Inquisición. En tercer lugar, menciona al Lord Inquisidor Jack Draco, un inquisidor secreto del Ordo Maleus, activo desde finales de 1938 hasta principios de 1939. Supuestamente, descubrió una conspiración generalizada que involucraba a numerosos miembros de alto rango de la Inquisición, conspiración conocida como el Ordo Hydra, así como información altamente confidencial sobre el emperador. Draco demostró ser muy eficaz al detener un complot del Ordo Hydra para esclavizar psíquicamente a la humanidad con la esperanza de dar un golpe que eliminaría el caos de la galaxia para siempre. En realidad, el plan muy probablemente hubiera engendrado un quinto dios del caos que habría garantizado la victoria final del caos sobre el imperio de la humanidad. En el curso de su misión, Jack Draco se convirtió en uno de los pocos individuos de la galaxia que ingresó en el Sanctum Imperialis para tener una audiencia con el mismísimo emperador de la humanidad desde su ascensión al trono dorado de Terra al final de la herejía de Horus. También se dice que fue el único humano que, sin el consentimiento de los Aeldari, penetró en la legendaria Biblioteca Negra, el mundo astronave secreto que reside en las profundidades de la telaraña, y que se dice que contiene el conocimiento de toda raza sobre el caos. Fue declarado renegado por la Inquisición y se informó de su muerte en la telaraña a principios de 1939 en extrañas circunstancias. Draco era conocido por tener un séquito que consistía en un navegante, un asesino y un squad. También hay registros de que era un psíquico formidable. El penúltimo miembro del que voy a hablar en el Ordo Maleus es la Lady Inquisidora Brayley Heya. Reclutada inicialmente por el Ordo Hereticus de una de las muchas casas nobles de Gazalamor, la Inquisidora Brayley Heya fue reclutada en el Ordo Maleus por su habilidad sin parangón para descifrar y procesar textos antiguos. En esto, sus crecientes poderes psíquicos la ayudaron mucho, haciéndola capaz de recoger información de cualquier documento simplemente tocándolo. Erudita e investigadora más que guerrera, la Inquisidora Ligeia probaría ser el recurso más valioso en la exitosa caza y captura del inquisidor renegado Golik Rensar Valinov y la identificación del verdadero amo de Valinov, el gran demonio Gargatuloth, el príncipe de las mil caras. Encargada de impedir que este poderoso lugarteniente de Tzeentch se manifestase en el espacio real, Brayley Heya fue enviada al sendero de San Eviser, un rincón casi olvidado del Segmentum Solar, para investigar varias pistas. Lo que ella descubrió fue realmente aterrador. Durante 10.000 años estándar, Gargatuloth había estado orquestando su regreso. Casi todos los mundos dentro del sendero de San Eviser habían sido contaminados por él. Muchos de sus cultos incluso se hacían pasar por las autoridades imperiales locales sin el conocimiento de la Inquisición. Por razones que es mejor no conocer, la Inquisidora Brayley Heya fue declarada excommunicate traitoris por sus compañeros inquisidores después de que uno de sus cultistas de la muerte ayudase al renegado Golik Rensar Valinov a escapar de su legítimo juicio. Arrestada por los Caballeros Grises, la Inquisidora Ligeia no se resistió, pero se consideró demasiado corrupta por el conocimiento que había adquirido como para una pena menor que la ejecución. Sin embargo, como solo se descubriría demasiado tarde, Ligeia no había sido corrompida por el poder del caos. Sus poderes psíquicos le habían permitido aprender el verdadero nombre de Gargatuloth, lo que permitió al Justicar Alaric de los Caballeros Grises desterrar al demonio del reino material durante otros 1000 años estándar y agregar su nombre al Codicium Aeternum. El último inquisidor que voy a mencionar del Ordo Maleus es el Lord Inquisidor Mordecai Toth. Puede que os suene de unos programas anteriores. Toth fue el inquisidor enviado por el Ordo Maleus al mundo de Tartarus para advertir al capítulo de marines espaciales de los Cuervos Sangrientos sobre la tormenta disforme que estaba a punto de golpear el planeta y para asegurarse de que las fuerzas del caos que operaban en ese maldito mundo fueran encontradas y purgadas. Inicialmente, Toth sospechaba que el comandante de la Fuerza de los Cuervos Sangrientos en Tartarus, el capitán Gabriel Angelos de la Tercera Compañía, estaba contaminado por los poderes ruinosos debido a la obstinada negativa del comandante a huir ante la llegada de las fuerzas del caos de la Legión Alfa. Toth percibió esto como un síntoma de que Angelos se obsesionaba demasiado, y quizás de que había sido corrompido por el caos. No sospechó del verdadero traidor, el bibliotecario de los Cuervos Sangrientos Isador Achios, hasta que fue demasiado tarde. Ayudó a los Cuervos Sangrientos a purgar el caos de Tartarus e incluso le dio a Gabriel su martillo demonio, Hien de Dioses, que había sido forjado a partir de un fragmento Eldari de la espada de un avatar de Cain.
Fue con esta misma arma que el Capitán Angelos, en un intento de destruir el artefacto del caos encontrado en el mundo, llamado Maledictum, liberó involuntariamente a un gran demonio de Khorne de su prisión dentro del objeto donde había quedado atrapado después de una batalla con los Aeldari del mundo astronave de Biel-Tan durante muchos milenios. Durante el curso de la campaña en Tartarus, se descubrió que el Inquisidor Thoth había estado presente en el planeta antes de la invasión orca inicial, que había llamado a los marines espaciales a este mundo. Presumiblemente, Thoth estaba allí tratando de encontrar el Maledictum antes de que pudiera caer en las manos de los sirvientes del caos. Ya habiendo hablado de unos cuantos miembros notables del Ordo Maleus, me despido de ellos mencionando una de sus reliquias más valiosas, el Grimorio de los Nombres Verdaderos. Quien conoce el verdadero nombre de un demonio ejerce un terrible poder sobre la bestia, ya que es la única verdad que un engendro de disformidad no puede negar. En consecuencia, los Grimorios de los Nombres Verdaderos son muy codiciados por los cazadores de demonios, independientemente de si pretenden aniquilar al demonio o doblegarlo a su voluntad. Lamentablemente, la mayoría son copias con su información incompleta, o sutilmente alterada de tal manera que pone al lector en un riesgo de condenación. Solo uno, el Malefac Maloreum, contiene un registro completo e inquebrantable de todos los sirvientes demoníacos de los dioses oscuros, y como tal, es muy buscado y a menudo disputado. La humanidad nunca ha estado sola ante las estrellas. Siempre ha habido otras razas en el universo. No está en la naturaleza del hombre compartir sus mundos con los alienígenas, ni en la suya compartirlos con el hombre. Y así, siempre ha habido conflicto y guerra. Una serie interminable de guerras. Guerras de aniquilación. Guerras de genocidio. Las razas alienígenas son una abominación. Debemos luchar hasta el último aliento, sin dar cuartel ni recibirlo. Incluso los lugares alienígenas deben ser aborrecidos y rechazados. Cualquier rastro debe ser borrado para no contaminarnos con su mancha. Inquisidor Grenwald, del Ordo Xenos. El Ordo Xenos es el ordo de la Inquisición dedicado a contrarrestar la amenaza de las especies alienígenas. Su cámara militante son los Guardianes de la Muerte. Los enemigos del Ordo Xenos poseen toda la desconcertante variedad que una diversidad galáctica de ecosistemas puede proporcionar, desde extraños artefactos y bestiales infestaciones hasta civilizaciones enteras de sofisticación inhumana y malevolencia. Para combatirlo, un inquisidor del Ordo Xenos debe contar con una serie de conocimientos, habilidades y disciplinas igualmente desconcertantes. Debe estar listo para relacionar campos de conocimiento aparentemente desconectados, usar e improvisar armas y defensas contra criaturas cuya tecnología o biología son completamente ajenas al último enemigo al que se enfrentó, o incluso ante cualquier cosa que el Imperio nunca haya encontrado antes. La particular naturaleza de sus enemigos ha llevado a los Ordo Xenos a evolucionar de forma distintiva. La voluntad irrompible de un cazador de demonios no significa ningún tipo de diferencia entre un enemigo cuya naturaleza es biológica, no sobrenatural, mientras que la fe inquebrantable de un cazador de brujas no puede acobardar a un extraterrestre. Incluso el poder cultural y político de los Ordos es de poca utilidad en algún mundo lejano de monstruos inhumanos. Para un inquisidor del Ordo Maleus, derrotar al enemigo es una prueba profunda de fuerza de voluntad personal. Para un inquisidor del Ordo Hereticus, es un ejercicio de rectitud moral y fe. Sin embargo, para un inquisidor del Ordo Xenos, a menudo puede ser un esfuerzo de biología, logística y táctica, e incluso ser aplicado en temas esotéricos. Su arsenal son sus habilidades, su ingenio y su conocimiento más que únicamente su férrea fortaleza. Matar es rezar, nos dicen. Así que revisad la munición y sacad las espadas, amigos míos, porque esta escoria inhumana está a punto de ayudarnos a glorificar al Emperador en Terra. Primera descarga, ¡fuego! Acólito Benguar Kes, durante la purga de Perical. La palabra inquisidor tiende a evocar dos imágenes en la imaginación popular de la ciudadanía del Imperio. Por un lado, la gran y aterradora encarnación de la despiadada autoridad del emperador, entronizada sobre una columna de acólitos y soldados mientras las llamas de las piras de ejecución rugen ardientes. También está el ojo silencioso que todo lo ve en las sombras.
cuya mirada detecta cada error y marca a los pecadores para su castigo. Al igual que sus colegas, todos los inquisidores de Ordo Xenos deben estar preparados para trabajar de forma tan encubierta o abierta como lo requiere la misión. La manera favorita del Imperio de saludar a una especie Xenos es a punta de pistola, y los inquisidores de Ordo Xenos se encuentran a menudo a la vanguardia de la poderosa maquinaria militar imperial, en una guerra que quizás ellos instigaron o en la que ayudaron aportando sus propias habilidades. Cualquier ejército imperial en un frente alienígena puede encontrar como mínimo a un inquisidor de Ordo Xenos unido al mando de la campaña, y si la guerra va en contra de una especie inusual o desconocida, podría incluso hallarse un cónclave completo, con ideas precisas sobre las prioridades y objetivos militares, así como aportando conocimientos y consejos útiles. Dentro de las fronteras imperiales, el Ordo Xenos toma el control de las constantes purgas y limpiezas de enemigos alienígenas que se infiltran e infestan el Imperio. Uno de los enemigos más infames son los Genestealer, que provocan una contaminación que evoluciona a través de generaciones y pone en peligro la población de planetas enteros. Tales infestaciones son una amenaza mortal, porque estos alienígenas trabajan activa y astutamente para ocultarla, diseminarla y defenderla. Una vez que dicha contaminación logra establecerse, el Ordo Xenos estará seguro a la cabeza de la respuesta imperial, organizando y armando las fuerzas no contaminadas del planeta y purgando la amenaza con tanta ferocidad como cualquiera de sus compañeros del Ordo Hereticus. Otros enemigos menos sofisticados pueden ser igual de perniciosos, si no se les combate con la fuerza de las armas. El Ordo Xenos puede encontrarse luchando contra enloquecidos depredadores que corren salvajes sobre el mundo imperial, a menos que sean eliminados, o ante plagas o parásitos traídos desde asentamientos fronterizos hasta centros populosos no preparados para combatirlos, o incluso bestias aparentemente no pensantes, tomadas o ganadas como trofeos, y que son mucho más de lo que parecen. Confrontaciones como estas son recordatorios de que la llamada de la Inquisición requiere que sus seguidores se adapten a todas las situaciones, adoptando un papel marcial en vez de dedicarse a investigaciones y juicios. Si bien no todos los inquisidores tienen la destreza marcial necesaria para permanecer en primera línea cuando estalla la batalla, cada inquisidor debe asegurarse de que él y sus acólitos puedan ponerse a salvo cuando inevitablemente dicha batalla llegue a ellos. La última expresión de la guerra en el Ordo Xenos no proviene de sus inquisidores, sino de la forma posthumana de los Guardianes de la Muerte, el capítulo secreto formado a partir de las filas de la Aetus Astartes. Los juramentos de fundación de los Guardianes de la Muerte los atan específicamente a luchar contra los Xenos, y sus guerreros son algunos de los especialistas más letales que la raza humana puede desplegar. Llegan a los Guardianes de la Muerte endurecidos por la experiencia en su propio capítulo, y en sus equipos de eliminación combinan esa experiencia con un poderoso armamento especializado y con el conocimiento combinado de la Inquisición. A pesar de la insistencia de inquisidores ambiciosos, los Guardianes de la Muerte son aliados de la Inquisición, y no sus sirvientes. Tienen sus propias órdenes y juramentos que cumplir, fortalezas propias que guarnecer mientras vigilan posibles incursiones, y señores y maestros antes quienes responder, además de que son la última sanción de los Ordo Xenos antes de aplicar un exterminatus, el arma militar más poderosa de la que disponen sus inquisidores. La sombría librea negra de la Guardia de la Muerte, al lado de un inquisidor, es un escalofriante signo de la magnitud de la amenaza que ha surgido, y de todo lo que está en juego cuando se une a la batalla. Por desgracia, no todos los adversarios en la batalla contra el alienígena son extraterrestres. Humanos que por desconocimiento se equivocan o conscientemente actúan contra la ley, proporcionan muchísimo trabajo a los Ordo Xenos, y ya sea por ignorancia, ilusión o malicia, sus actos deben ser sacados a la luz y detenidos. El paso en falso más simple es el manejo de artefactos xenos, conocidos como el comercio sin rostro, el mercado vacío o cualquier otro apodo que intente endulzar la realidad. Ya sea un leal soldado llevándose un extraño recuerdo de un cadáver enemigo, un erudito trayendo a casa una talla proveniente de una ciudad muerta hace tiempo, o un contrabandista escondiendo una caja de incomprensibles dispositivos alienígenas de vuelta de la frontera para vender a ricos coleccionistas, una de las plagas contra las que combate el Ordo Xenos son las infinitas masas ignorantes que se sienten atraídas, en lugar de rechazadas, por las obras de manos inhumanas. Y peor aún, no hay una manera fiable de saber cuál de esos artefactos es una inofensiva baratija
o un objeto que puede condenar un mundo por su mera presencia. Dicha actividad es normalmente banal y fácil de controlar, y los focos de vulnerabilidad se identifican fácilmente. El Ordoxenos vigila las rutas de navegación y las estaciones de las colonias. Tiene ojos en el departamento Monitorum, en las flotas de capitanes cartistas y en los diversos gremios académicos, comerciales o de agrimensura, cuyas actividades podrían exponerlos a las tentaciones. Muchos inquisidores del Ordoxenos mantienen redes de espías, informantes y ladrones de datos, para asegurarse de que reciben noticias de cualquier cosa sospechosa, mientras que otros prefieren lanzarse sobre sus sospechosos mediante redadas, auditorías y juicios públicos, proporcionando un recordatorio forzoso de las consecuencias de un exceso de familiaridad con los alienígenas. Más difíciles y peligrosos son aquellos que entienden completamente su crimen y las consecuencias que de ello se derivan, y trabajan activamente para ocultarlo. Los comerciantes que complacen apetitos equivocados mediante artefactos o especímenes extraños obtienen enormes ganancias. Tales ganancias pueden ser tanto en simple riqueza como en influencia y favores de aquellos a quienes se los suministran, ya que estos personajes, muy a menudo nobles, no desean que sus ilícitas transacciones salgan a la luz. Erradicar y destruir este negocio ilegal es una de las tareas más exigentes y peligrosas de los Ordoxenos. Captar un simple hilo de la operación puede llevar meses o años de trabajo a acólitos encubiertos u otros agentes que ponen en peligro sus vidas al hacerse pasar por ricos compradores o colaboradores sin escrúpulos. Una vez que se conoce el alcance de la operación, los inquisidores y sus acólitos pueden moverse a la velocidad del rayo para terminar su investigación, utilizando sus propios despiadados operativos y recurriendo normalmente a la flota de batalla del sector y al Adeptus Arbites para asegurar que ninguno de sus objetivos pueda escapar. Una vez que la red ha sido purgada, sus traicioneros agentes han muerto, o han confesado sus secretos a los interrogadores de la Inquisición, y el inquieto ojo del Ordoxenos sigue su camino. Askelon es un sector viejo y orgulloso. Tiene una herencia que data de más de 10.000 años, así que espero que puedan apreciar que cuando digo que los Aeldari son más viejos y más arrogantes de lo que pueden imaginar, no lo hago a la ligera. Comerciante independiente Diana Holt, informando a su séquito antes de recibir un emisario Aeldari. Más raros, pero más preocupantes para los rectos sirvientes de los Ordoxenos, son los humanos que trafican directamente con extraterrestres. Estos están mucho más alejados, pero generalmente son más fáciles de identificar. Hay relativamente pocos lugares en el Imperio donde los alienígenas sintientes interactúen directamente con los humanos fuera de los campos de batalla, y la crudeza de la comunicación entre especies significa que en la mayoría de los casos, los términos de la transacción serán básicos y obvios, de modo que no hay lugar para malentendidos. El comercio más común en alguna forma de bienes imperiales, materias primas, alimentos, combustible o incluso armas canjeadas por servicios. Algunos señores planetarios, demasiado confiados, piensan que pueden contratar a un grupo de caza Krut o un explorador Aeldari para espiar o luchar para ellos, o incluso una multitud de corsarios orcos para hacer la guerra por ellos. Otros piensan que pueden salirse con la suya al llevar el músculo Xenos a las minas o granjas, especialmente seres cuya biología les permita trabajar más duro y por más tiempo, en entornos duros o nocivos para los humanos. Luego están los cobardes que piensan que pueden aislar su zona del espacio de la guerra, al aplacar un enclave alienígena cercano con comercio o tributo. O capitanes de naves que sobornan a corsarios extraterrestres para obtener un paso seguro. Todos son responsables ante la atención despiadada de los Ordoxenos. Sin embargo, la actividad humana más problemática que sea competencia de los Ordoxenos son los cultos xenófilos y sus delirios heréticos. La simple ganancia material no es una excusa para buscar el contacto con el alienígena, pero es una razón que la mayoría de los inquisidores puede entender. Pero no se sabe qué hace que hombres y mujeres temerosos del emperador se aprovechen de una fantasía inhumana y la eleven por encima de sus semejantes. El Ordoxenos ha eliminado a cábalas que pensaban que podían seguir oscuras trayectorias interestelares de una raza alienígena en extraños peregrinajes hacia un conocimiento trascendente. Células heréticas que habían construido sus propias religiones en torno a un roce fugaz con asaltantes Aeldari, y tribus salvajes que luchaban por la posesión de una cabeza de Necrón destrozada que creían que volvería a la vida cuando un profeta elegido la sostuviera.
La investigación detallada sobre sus enemigos es una de las armas más poderosas para los Xenos. Estos asuntos pueden variar desde saber cómo modificar una determinada toxina para que sea especialmente mortal para una raza alienígena pero inofensiva para los humanos, hasta comprender el ciclo de vida de una bestia Xenos que podría delatar su presencia en la bulliciosa colmena donde se ha desvanecido, a saber enfrentar diferentes tribus de incursores extraterrestres uno contra el otro, o incluso a algo tan simple como el punto débil en la anatomía de un enemigo que es especialmente vulnerable a un proyectil sólido. Todo son bazas invaluables cuando hay vidas humanas en juego. No es inusual o vergonzoso para los inquisidores de los Xenos considerarse a sí mismos tan investigadores como detectives, espías o combatientes. No solo utilizan completamente los formidables poderes de recopilación de inteligencia que ejercen todos los inquisidores, sino que a menudo los sobrepasan. Han patrocinado el establecimiento de estaciones de investigación dedicadas a la observación, la vivisección y la psicometría de especímenes Xenos, y expediciones destinadas específicamente a recopilar muestras y datos. Se han fundado completas bibliotecas de datos biológicos y sino-antropológicos, llenas de tratados e informes de campo donde estudian adeptos y sabios en busca de nuevas armas o tácticas. Las ruinas de civilizaciones muertas quedan rutinariamente selladas lejos de miradas indiscretas, para que los inquisidores puedan despojarles de cualquier dato o conocimiento que pueda ayudarlos a condenar a su vez a otras civilizaciones extraterrestres al olvido. Sin embargo, las investigaciones de los Xenos no son un ejercicio de erudición apacible. Las observaciones sobre cómo pelean y cómo matan los alienígenas deben ser cuidadosamente verificadas para que sean útiles. A su vez, las armas destinadas a matar al extraterrestre deben probarse y probarse antes de poder confiar en que funcionen en las batallas más temidas y críticas. Existen inquisidores radicales que estudian a los Xenos asociándose con ellos, manteniendo su compañía voluntariamente, adoptando sus formas e incluso convirtiéndose en sus estudiantes. Otros inquisidores condenarían tal laxitud, insistiendo en que dicho proceder solo puede conducir a que se suavice su determinación belicista contra el extraterrestre, y que el humano se desvíe hacia la traición contra su propia especie. Tales asuntos son enloquecedoramente intrincados y han abierto profundos cismas entre inquisidores dentro del mismo Ordo Xenos. Mi antiguo maestro tenía un verso en su libro de horas que decía que no eres apto para la Inquisición hasta que realmente sabes cómo odiar. Eso es medio correcto. Mientras más sirvo, más pienso que no estamos preparados para la Inquisición, hasta que aprendemos cómo odiar a nuestros compañeros inquisidores. Inquisidor Mictosa, Ordo Xenos. El espectro ideológico más común a lo largo del cual se alinean los inquisidores puritanos y radicales es la voluntad de usar los métodos y dispositivos del enemigo contra sí mismos. Algunos inquisidores no encuentran ningún problema en utilizar un arma personalizada por un yocaero, mientras que otros insisten en que para luchar por la humanidad solo deben usarse las armas que los hombres han creado. Muchos podrían encontrar gran diversión al ver a los orcos destripados por una de sus rebanadoras, pero las mentes más severas solo verían el inicio de un deslizamiento hacia la tolerancia para con el extraterrestre. El uso de agentes alienígenas vivos, o el trono lo prohíba, aliados, es un tema aún más oscuro. Interrogar a un Xeno capturado no es polémico, como tampoco lo es manipularlos con artimañas o mentiras diseñadas para exponer sus debilidades, hacer que luchen entre sí o guiarlos hacia trampas. Contratar o reclutar a agentes Xenos, como se rumorea que hacen algunos radicales, es notablemente más dudoso entre muchos inquisidores, incluso si se realiza con una deliberada planificación para garantizar que el extraterrestre no sobreviva a la misión. En el otro extremo del espectro radical están aquellos que se relacionan con los extraterrestres como iguales, unos pocos infames que admiten e incluso se jactan de estudiar entre los Eldari o vagar junto a manadas de Krut. Esas personas deben elegir cuidadosamente su compañía cuando regresan con sus compañeros humanos, ya que algunos de sus pares los abatirían con furia tan pronto como sus actos se hicieran públicos. Si los atípicos extremos del radicalismo presumen tratar a los alienígenas sintientes como iguales, interactuar con ellos en términos no hostiles e incluso renunciar a la preponderancia de la humanidad por derecho de nacimiento en favor de la coexistencia, entonces, en el otro extremo, los puritanos más intransigentes de los Ordo Xenos son los que niegan la inocencia de cualquier vida, excepto la que surgió de la Sagrada Terra. ¿Un enemigo malicioso y consciente de la humanidad como un Eldari? ¿La peligrosa amenaza interestelar de un enjambre tiránido?
¿Un depredador peligroso como el diablo de Katakhan? ¿Una bestia doméstica como un Grox? ¿Una simple cosecha de Quintar o incluso las hierbas alienígenas de Kogoris o Attila? Abominación, plaga, todo ello. Es fácil catalogar a estos puritanos tan entusiastas como fanáticos que rechazan dogmáticamente cualquier trato de pensamiento o acción con el alienígena, para que no contamine su núcleo de humanidad. Pero aunque en su mayoría admiten, con diversos grados de elegancia, que existen mayores peligros en la oscuridad y que quizás no sea el momento de aplicar el lanzallamas a la banal suciedad bajo sus pies, si su fanatismo no se controla, pueden ser tan peligrosos como el radical más xenófilo. A los dosenos no le gusta hablar de las masacres, hambrunas terribles o intentos de extinción de mente llevados a cabo por puritanos que finalmente cruzaron la línea en el extremo más desbocado e intransigente de su vocación. Pero es conocedor que sus miembros no están por encima de ese exceso maníaco, por lo que siempre debe estar vigilante. En cuanto a las fuerzas militantes de los dosenos, destacan los Guardianes de la Muerte, la Death Watch, la cámara militante de los dosenos, que representa una fuerza única y especial de marines espaciales cuyos miembros individuales proceden de muchos capítulos diferentes. Han sido especialmente entrenados para los dosenos, para contrarrestar y vencer a todas y cada una de las especies xenos conocidas. Desde tiempos antiguos existe un acuerdo juramentado entre los adeptos astartes y los dosenos, por el que los capítulos de marines espaciales deben proveer de tantos soldados como sea necesario al cuerpo inquisitorial. A los destinados a cumplir con el acuerdo, se les exige cumplir un periodo completo de servicio con los dosenos antes de poder regresar a sus respectivos capítulos. Tras ser aceptados en las filas de los Guardianes de la Muerte, la servoarmadura del marine espacial se repinta de negro, el brazo izquierdo de la armadura se repinta en plata, y en la hombrera izquierda se coloca la insignia de los Guardianes de la Muerte. Para evitar enfurecer al espíritu máquina de la armadura, se desplaza la insignia del capítulo de origen del marine, situada normalmente sobre la hombrera izquierda, a la hombrera derecha de la armadura. Los Guardianes de la Muerte operan en escuadras tácticas, que reciben el nombre de equipos de eliminación. Cada uno de ellos consiste en soldados de diferentes capítulos. No obstante, no es infrecuente que si existe alguna clase de rivalidad entre los capítulos de los marines, el caso por ejemplo de los lobos espaciales y los ángeles oscuros, esta rivalidad surja dentro de la escuadra. Cada uno de los equipos de eliminación está fuertemente armado y es capaz de operar independientemente en ambientes xenos hostiles. Se sabe que han llegado a emplear tecnologías xenos contra el enemigo si la situación lo ha exigido. Suelen entrar en batalla bajo el mando de un capitán, de un bibliotecario e incluso de inquisidores de los dosenos. Teniendo en cuenta la flexibilidad y fluidez de sus tácticas de despliegue, son capaces de operar e infiltrarse en cualquier entorno, incluidas naves colmena tiránidas. En cuanto al armamento, los inquisidores de los dosenos y sus séquitos de acólitos utilizan una plétora de peculiares dispositivos para lograr sus objetivos. Muchos son extremadamente peligrosos, y a menudo bordean la herejía. Estos son algunos de dichos dispositivos: el motor lógico adaptativo, la hoja de energía de Desoleum, una pequeña pero letal arma de energía que va adherida a una pulsera, por lo que se puede ocultar fácilmente, y que se carga con resorte. Es popular entre los líderes de pandillas y asesinos por igual de las subcolmenas de Desoleum. También pueden usar digiarmas. Imposiblemente avanzadas, estas digiarmas de los enigmáticos yokairos se deslizan fácilmente sobre los dedos de los usuarios como si fueran anillos y abren fuego con solo presionar un botón o apretar su lateral. Las armas mismas varían inmensamente y nunca parecen quedarse sin munición, una faceta de su diseño que sigue siendo un misterio para el Adeptus Mechanicus. También existen las agujas de fuego, un diseño común entre asesinos y aquellos que desean discreción, y por lo tanto muy popular entre la taimada alta sociedad del mundo de Snope. El arma utiliza un montaje integral colocado en el antebrazo. Al poseer una prodigiosa cadencia de fuego, el arma a menudo acaba con sus reservas de municiones, almacenadas en un cargador bajo el antebrazo, en unos pocos segundos. Otra tecnología muy frecuente es el escudo ampliado, el apodado Diseño Magnus. Conocido por sus exclusivos diseños de campos de fuerza, Cerix Magnus conserva muchas plantillas de antes del acatamiento imperial. El escudo ampliado, diseñado originalmente para proteger a los vehículos del mundo Forja, es uno de esos dispositivos, y los inquisidores con fuertes lazos con los tecnomagos de ese planeta a veces obtienen acceso a esta excelente forma de protección. Podría mencionar la hoja fantasma, la granada de gravitones,
o el martillo de gravitones, usando el mismo principio de tecnología, el Holospectum, el cañón de integración diseño Z, la Coil Gun, el escudo de plata o la jaula de estasis. Y como estas, muchas más armas y tecnologías, a cual más esperpéntica y extraordinaria. Mencionando ya miembros notables de los dos Xenos, el primero que voy a nombrar es el Lord Inquisidor Gregor Eisenhorn, muy conocido por sus novelas. Un miembro malaciano de los dos Xenos, Eisenhorn fue el infame inquisidor que orquestó la caída de Quaixus el Brillante y Pontius Low, usando un demonio robado llamado Kerubael, una antigua herramienta de Quixos. Aparentemente desapareció poco después de la caída de Pontius, después de haber sido declarado hereje por el inquisidor Osma de Lordo Maleus, y su mala reputación se mantuvo, a pesar de los intentos por parte de otros miembros de los dos Xenos de limpiar su nombre. El siguiente, y que sonará si escuchasteis mis programas sobre los tiránidos, es el Lord Inquisidor Kreitman. Muy versado por su dura experiencia en el conocimiento acerca de los tiránidos y sus técnicas de infestación, el Inquisidor Kreitman fue el primero en detectar e identificar la infestación de Genestealer anterior a la llegada de la flota enjambre Leviatán. Más tarde, autorizó el mayor acto de genocidio que se haya infligido jamás en el Imperio, al abandonar o destruir todos los mundos en el camino de la flota enjambre alienígena. Por sus actos, recibió una carta extremis y fue despojado de su título y posición en la Inquisición. Sin embargo, esto no lo detuvo, y pronto lideró a sus fieles astartes de los Guardianes de la Muerte para capturar Genestealers vivos, colocarlos en estasis y usarlos para traer a su flota enjambre a los mundos de Octavius, controlados por los orcos, ralentizando el avance de la flota enjambre hacia Terra mientras la Leviatán busca digerir este masivo imperio orco. La siguiente de la lista es la Lady Inquisidora Helena Valeria. La Inquisidora Helena siempre ha creído que el trabajo de los dos Xenos y de la Inquisición en general debería guiarse por el espíritu y la intención de la tradición. Utilizar las armas del enemigo contra el enemigo. Esto lo considera verdadero sin importar la fuente, y puede requerir el uso de armas contaminadas por la disformidad contra demonios o tecnoartefactos Xenos contra razas alienígenas hostiles. Para Valeria, no hay líneas que no puedan cruzarse, ningún edicto que no pueda ser transgredido. El emperador ordenó a la Inquisición defender a la humanidad tanto de su propio destino como de una galaxia hostil, una tarea tan importante que Valeria exige que no se considere prohibida ninguna metodología, por extrema que sea. En la búsqueda de este objetivo, Valeria se convirtió en una coleccionista de lo arcaico y lo arcano, de fragmentos de ciencia y de tecnología antiguas y extrañas para ser utilizadas con su elevado propósito. Ha pasado muchas décadas explorando las ruinas de mundos remotos, examinando documentos desmenuzados por la edad en las incursiones de las bibliotecas Samathean, lidiando con Aeldaris, Ulumeacis, Draxianos, Hrats y un centenar más de razas para expandir la reserva de conocimiento de la humanidad. Menciono también al Lord Inquisidor Solomon Locke, un inquisidor de los dos Xenos y un veterano de la infestación Had de Kincaid, a quien se le asignó la tarea de investigar la repentina pérdida de contacto de un centro de investigación imperial en el mundo de Beta Amphion 4, en el año 850 del milenio 41. Locke, el destacamento D de 99 tropas de desembarco elisianas, una fuerza extraída del 226º Regimiento de Tropas de Asalto de Cadia, una fuerza Exploritas de la Ethos Biologis dirigida por el Magos Biologis Arthon, y un grupo de trabajo de marines espaciales del capítulo de los Escorpiones Rojos entraron en órbita por encima de la luna hostil. El contingente imperial pronto conoció la horrible verdad. Los tecnocientíficos del Mechanicus en Beta Amphion 4 habían estado llevando a cabo una investigación biológica sobre las subespecies capturadas de tiránidos. Su contención de los Xenos salvajes había fallado en algún momento, y los tiránidos habían escapado a la naturaleza, aumentando rápidamente su número y luego eliminando la pequeña población de la estación de investigación imperial. El contingente de Solomon Locke se enfrentaba ahora a una población abrumadora similar a los tiránidos. Los Escorpiones Rojos recibieron órdenes de retirarse desesperadamente de la situación, pero se negaron a tomar a ninguno de los otros supervivientes imperiales en sus transportes. En una última parada, Locke logró matar a un biotitán hierofante, solo para ver dos más acercarse a zancadas entre la niebla de amoníaco de Beta Amphion. Locke pudo transmitir un registro de sus últimos días desde Beta Amphion 4 a sus compañeros inquisidores en los dos Xenos, y su destino final es desconocido, aunque se presume que está muerto. Casi terminando, nombro rápidamente a la Lady Inquisidora Amberley Vale, una inquisidora de los dos Xenos presentada en la saga de novelas de Ciaphas Cain. Lo que se sabe de sus misiones proviene de las referencias en el archivo de Cain, que ha estado editando para su lectura inquisitorial. Se ha sugerido que su relación con Ciaphas es más que profesional,
y que no solo escribe sus memorias. Y por último, nombra al inquisidor Gideon Ravenor. Antes un hombre apuesto y delgado, Ravenor quedó lisiado en el Thracian Primaris, y ahora es poco más que un trozo de carne que vive dentro de una carcasa fuertemente blindada que le sirve como silla gravitatoria. Sin embargo, en su forma lisiada, sus habilidades psíquicas se han fortalecido, y con la ayuda de los propulsores Psi unidos a su silla gravitatoria, se ha convertido en un psíquico mucho más poderoso. Se dice que entre el rango de alto delta y bajo gamma. Una vez sirvió con el inquisidor Eisenhorn. Sin embargo, desde la desaparición de este, Ravenor se ha hecho cargo del antiguo séquito de acólitos y agentes del trono de Eisenhorn para buscar y destruir todas las amenazas alienígenas que se opongan al Imperio. Y antes de despedir a los dos Xenos, nombro también una de sus reliquias, el Tomo de Bethric. Primero inscrito por el famoso inquisidor de los dos Xenos Maccabius Bethric, este libro ha servido desde entonces como registro de perfidias y matices de los alienígenas. En los milenios transcurridos desde la muerte de Bethric, los contenidos del tomo han sido anotados y ampliados, hasta el punto de que ahora es el tratado más completo del Imperio sobre la estrategia de los Xenos, y contiene una gran cantidad de contramedidas incluso para las tácticas alienígenas más inofensivas. El único desafío consiste en descifrar los garabatos casi ilegibles de Bethric. Te lo advierto, descendiente de la humanidad. El universo es un lugar grande y terrible, y tú no eres más que una mota de polvo. Pero no dejes que tu aparente insignificancia te ciegue al deber. Horrores sin límites se sientan bajo la fina capa de civilización que la humanidad ha llevado a las estrellas. Oscuros terrores secretos bailan en el límite de la percepción, monstruos ocultos que esperan y traman por su momento a la luz de las estrellas. Cada hombre, mujer y niño del Imperio lleva en sí las semillas gemelas de nuestra derrota. El gen inestable es una bestia mutante esperando entrar en erupción. El pensamiento inestable de un evidente hereje. El mutante lleva su herejía en el exterior. El traidor esconde la suya en el alma. No confíes en nadie. Teme a todos. Cualquiera de tus compañeros puede llevar la marca. La voluntad del emperador por sí sola no te puede proteger. Debes ser fuerte, debes unirte a la cruzada y tomar tu lugar en la incesante lucha. Inquisidor Tannenberg, Ordo Hereticus. El Ordo Hereticus, también conocido como los Cazadores de Brujas, es el último de los tres grandes ordos de la Inquisición. Su función específica es la protección de la humanidad de sí misma, por la lucha contra las amenazas internas tales como la traición, la mutación, la herejía y las brujas. Su cámara militante es el Adeptas Sororitas. El Ordo Hereticus nació de las cenizas de la era de la apostasía, con la intención de proteger a la humanidad contra el enemigo interior. Mientras que la Inquisición controla todos y cada uno de los aspectos del Imperio en general, la preocupación básica de los cazadores de brujas es la detención y el juicio del psíquico no autorizado, del hereje y del mutante. Dado que las misiones expresas de la Adeptas Sororitas y del recién formado Ordo Hereticus estaban tan íntimamente relacionadas, no pasó mucho tiempo antes de que los deberes y la jerarquía de ambas organizaciones pasaran a tener el mismo santo propósito. A pesar de que la Adeptas Sororitas siguiera siendo para siempre el principal brazo armado de la eclesiarquía, también se convirtió en la cámara militante del Ordo Hereticus. Los cazadores de brujas nacieron como un control del Ministorum, para asegurarse de que ningún otro hombre como Vandyr pudiera adquirir el nivel de poder y control que tuvo. La sabiduría es el prolegómeno del miedo. Máxima del Ordo Hereticus. El Ordo Hereticus es una división de una organización ya de por sí envuelta en velos de misterio. Es el guardián de la humanidad, el vigilante de las puertas que la protege tanto de sus propias debilidades como de las amenazas que vienen de afuera. Los cazadores de brujas del Ordo Hereticus son individuos siniestros y temidos, con la piel pálida por los largos días que pasan en las cámaras de tortura de las fortalezas de la Inquisición, o por las semanas que dedican a consultar textos antiguos que tratan del hereje y de sus maquinaciones. La llegada de un inquisidor del Ordo Hereticus es recibida siempre con la misma dosis de temor que de respeto, ya que nadie sabe dónde posará su penetrante mirada, y sobre quién podría llegar a caer su sospecha.
además de supervisar a la eclesiarquía para garantizar que las guerras de fe no sobrepasen su mandato, o que su gran número de cardenales no reúnen más poder del que consideran necesario, los cazadores de brujas vigilan de cerca muchas otras organizaciones imperiales. El Adeptus Arbites, los Adeptus Astartes y hasta los mismos miembros de la Inquisición. Supervisan la pureza tanto doctrinal como física, y no hay nadie que escape a su jurisdicción. Hace falta ser muy valiente para cruzarse en el camino de un inquisidor del Ordo Hereticus, pues solo por oponerse a un miembro de esta organización, un individuo puede ser condenado y declarado hereje y extremis diabolus. Sobre su papel, es el deber dado por el emperador a todos los inquisidores y acólitos eliminar a los enemigos de la humanidad donde quiera que se escondan, y purgar estas amenazas. Sin embargo, quizás para ningún otro ordo es el proceso de examen tan importante como para el Ordo Hereticus. Mientras que el Xeno ataca en grandes hordas o invade desde enormes naves de transporte, y el demonio desciende sobre los mundos del Imperio a través de brechas en la estructura misma de la existencia, el hereje, el psíquico, el traidor e incluso el mutante a menudo acechan entre las innumerables masas de la humanidad. Para distinguir a estos enemigos y encontrarlos entre las masas de ciudadanos piadosos, los sirvientes y miembros del Ordo Hereticus deben perfeccionar sus habilidades como detectives e investigadores, hasta identificar pistas y seguidores que conducen a la actividad herética, casi una segunda naturaleza para ellos. Hay varios tipos de pistas. Las primeras pistas son las físicas, a menudo vitales para el trabajo de un cazador de brujas del Ordo Hereticus. Los herejes potenciales están en todas partes, pero los acólitos no tienen tiempo para interrogar a todos los trabajadores que se pierden un turno, o a todos los nobles que dedican su tiempo a actividades ilícitas. Los inquisidores y sus sirvientes deben restringir sus atenciones solo a aquellas herejías que realmente amenazan a la humanidad, y la presencia de evidencias físicas puede ser un valor incalculable para reducir su enfoque. Los restos de ritos oscuros, colgantes y marcas que muestran lealtad, y una miríada de otras pistas pueden identificar la presencia de una amenaza. Así pues, hay tres tipos de pistas físicas: la herejía de acto. Muchos actos son heréticos en sí mismos, o sirven como signos de herejía. Aunque los acólitos a menudo deben trabajar desde la escena de un crimen para identificar y perseguir a los herejes responsables, con la guía del emperador, a veces tienen la suerte de observar directamente una herejía en acción. Esto podría ocurrir porque los acólitos están operando encubiertos o invisibles, lo que les permite observar los crímenes del hereje sin que él lo sepa. En el otro extremo del espectro, confrontar directamente a un sospechoso con sus sospechas o simplemente anunciar sus identidades podría llevar al hereje a actuar precipitadamente y huir o atacar a los acólitos, ambos grandes crímenes en sí mismos, así como indicadores de culpa en asuntos anteriores. La segunda pista física es la herejía de forma. Es bien sabido que la mutación física a menudo es un signo de corrupción espiritual. Aunque las comunidades de mutantes son toleradas en algunos mundos imperiales como subclase, en la mayoría de los lugares, una mutación es un claro indicador de herejía mayor. Incluso en lugares donde se supone que viven mutantes, la presencia de un mutante fuera de áreas estrictamente aisladas podría indicar rebelión o algún otro tipo de herejía. Por supuesto, los mutantes que pueden ocultar sus mutaciones seguramente lo harán. Además, los miembros del culto en algún momento marcan intencionalmente sus lealtades oscuras en su carne a través de cicatrices rituales, marcas o electrotatuajes. Aunque es una pista importante, el uso de tales marcas también puede ser una responsabilidad para los acólitos que intentan infiltrarse en un culto y que deben enfrentarse a la opción de aceptar tales marcas para no revelar su verdadera lealtad. Y la tercera y última pista física es la herejía de artesanía. Muchos herejes se enorgullecen perversamente de su tradición y crean elementos blasfemos para celebrar sus herejías o para corromper a otros. Estos varían mucho, y si bien algunos son obvios trabajos de herejía, otros son más sutiles, como las pinturas con una fina iconografía. Las obras de los herejes vienen en innumerables formas: armas que incorporan tecnología xenos, tomos de ciencia blasfema, tratados filosóficos que cuestionan el derecho divino de la humanidad para gobernar la galaxia, máscaras rituales que representan dioses extraterrestres, talismanes de símbolos profanos. Estos son solo algunos de los ejemplos. Los herejes podrían crear tales artículos personalmente, o podrían comprarlos o heredarlos, y muchos podrían tener milenios de antigüedad. Pero además de las pistas físicas, también están las pistas informativas. Aunque no son tan fiables, los acólitos a menudo deben confiar en estas pistas,
Esto podría deberse a que los herejes se han tomado la molestia de ocultar o destruir las evidencias de sus crímenes, o porque la naturaleza de la herejía es tal que no deja evidencia física, al menos no hasta que sea demasiado tarde. También hay 3 tipos de pistas informativas. La primera es la herejía de pensamiento. El conocimiento es poder, y las ideas heréticas son tan peligrosas y dañinas como los actos físicos. Los acólitos pueden descubrir una herejía de pensamiento al monitorear encubiertamente a un sospechoso, o ganarse la confianza del hereje hasta el punto de revelar sus verdaderas creencias. Para aquellos cazadores de brujas que emplean los dones de los psíquicos, la telepatía proporciona una vía para descubrir pensamientos heréticos cuando el perpetrador es lo suficientemente sabio como para evitar dar voz a sus blasfemias. Si un individuo tiene la intención de actuar en sus pensamientos heréticos, es irrelevante. Dar voz a tales ideas extiende las semillas de la herejía a otros, lo cual es un gran crimen en sí mismo. A los ojos de algunos inquisidores puritanos, incluso la celebración de tales pensamientos es un crimen contra la humanidad, ya que tal individuo podría hacer la transición de la especulación a la acción, o podría decidir compartir sus ideas peligrosas. Las ideas tienen un gran poder, y el mero pensamiento de las ideas más peligrosas lo señala como un hereje, tan seguro como cualquier acto. El segundo tipo de pista informativa es la herejía de tolerancia. En algunos casos, el conocimiento de una herejía en curso y la falta de acción sobre la información es realmente una herejía en sí misma. Alguien que a sabiendas alberga psíquicos renegados, vende armas a los rebeldes, permite que amigos o familiares se unan a un culto herético o tolera otras acciones que amenazan a la humanidad, aunque sea en una pequeña medida, son seguramente herejes, porque su inacción da fuerza a los enemigos de la humanidad. Y por último, el último tipo de pista informativa es la acusación de herejía. El Adeptus Terra y los gobiernos de muchos mundos recuerdan constantemente a los ciudadanos que deben reportar una herejía siempre que sea posible. No fuera a ser que se volvieran culpables de herejía de tolerancia. Así que muchos ciudadanos, ya sea por miedo o por deber, informan de infracciones menores o imaginarias, que si bien merecen la atención de las autoridades locales, no son asunto de los acólitos. Sin embargo, rara vez, un ciudadano obediente informa de la presencia de una herejía verdaderamente grave. En algunos casos, el ciudadano podría simplemente desconfiar de un vecino, porque incluso si el informante no comprende la naturaleza del delito de su vecino, y es bueno que no lo haga, los esfuerzos de los acólitos pueden revelar la verdad. En algunos casos, un acusador incluso podría proporcionar pruebas adicionales o llevar a los acólitos a pistas. Y por último, el tercer y último tipo de pistas son las pistas correlacionales. Estas pistas a menudo impulsan una investigación hacia adelante. Surgen de otro tipo de pistas, lo cual permite a los acólitos dar sentido a actos aparentemente aleatorios, escritos insanos e ideas ilógicas. En el trabajo de Lord Hereticus, las pistas correlacionales pueden revelar que una serie de asesinatos aparentemente no relacionados son en realidad el trabajo de un culto dedicado al dios de la sangre, o que los fallos entre los sistemas vitales de una colmena se deben a un sabotaje intencionado. Como en los otros casos de pistas, hay 3 subtipos. El primero son los patrones oscuros. A medida que se desarrolla la investigación y los acólitos van siguiendo pistas, a menudo surgen patrones. A veces pueden ser mundanos y lógicos, como reducir la ubicación de un hereje al examinar dónde ocurren los crímenes. Sin embargo, también surgen patrones que pueden incluso bordear lo sobrenatural. Las ocurrencias inexplicables, como los olores no identificables que persisten a raíz de los miembros de un culto, o las pesadillas que perturban el sueño de los miembros de una colmena a intervalos regulares. Todo esto puede identificar la presencia de actividad herética. Dichos incidentes pueden parecer hechos aleatorios al principio, y su importancia solo se ve revelada a medida que se desarrolla una investigación, y los acólitos se enteran de incidentes adicionales. Como los acólitos identifican tales patrones, pueden revelar la ubicación de los herejes, la naturaleza de los mismos o incluso sus planes. Con la guía del emperador, tales pistas permiten a los acólitos encontrar a los culpables y detener sus diseños. El segundo tipo de pistas correlacionales son los cifrados y mensajes ocultos. Los herejes, por su naturaleza, a menudo operan discretamente. Compartir sus ideales blasfemos abiertamente derivaría rápidamente la ira de los ejecutores planetarios locales, la eclesiarquía o incluso la Inquisición. Para protegerse y facilitar la comunicación segura, los cultos, las sociedades secretas, los traidores y los grupos dedicados a proteger a los mutantes o psíquicos renegados a menudo desarrollan códigos y símbolos secretos.
Para revelar la presencia de estos herejes, los acólitos deben ser capaces de identificar al menos los signos como tales, incluso si no pueden descifrarlos. Pueden notar símbolos repetidos asociados con los herejes, incluso cosas tan sutiles como una pluma de cierto color escondida en algún lugar de su ropa, un gesto en particular, una frase aparentemente inocua. Aunque una sola ocurrencia de dicho signo es, por diseño, irrelevante, los acólitos pueden discernir la importancia de estos mensajes ocultos al ser conscientes de sus avistamientos repetidos. Y una vez conscientes, pueden usar esta información para identificar a los herejes a través de los mismos cifrados destinados a mantenerlos ocultos. Y por último, y no menos importante, está la herejía por asociación, el último tipo de pista correlacional. Los cazadores de brujas más estrictos y despiadados a menudo sienten que la asociación con un hereje es una señal de herejía en sí misma. Incluso si no hay otra evidencia disponible, purgar a los afiliados con el hereje es la acción más segura. Los amigos y la familia de un hereje pueden reclamar ignorancia de sus actos, pero la mera cercanía a una influencia tan corruptora puede dejar una mancha en el alma. Incluso si solo 1 de cada 1000 de estos asociados ha sido contaminado por los actos o ideas del hereje, es más seguro destruirlos a todos. Como se suele decir en el Ordo Hereticus, la inocencia no prueba nada. Como en todos los demás ordos de la Inquisición, en el Ordo Hereticus conviven una multitud de opiniones distintas sobre cuál es la mejor manera de hacer cumplir la voluntad del emperador. Hay quien describe estas visiones en términos de puritanos y extremistas, si bien, como con toda clasificación, esta resulta demasiado simplista. Ya he hablado de los puritanos y los extremistas en el Ordo Xenos, pero a diferencia de los otros ordos, en los que la distinción entre estos extremos es más nítida, las diferencias que distinguen un cazador de brujas extremista de uno puritano están mucho menos claras. En el Ordo Hereticus existen todo tipo de filosofías distintas, y tal y como suele ocurrir, cuanto más extremas son las creencias de una facción, más tiende a parecerse ésta a su postura opuesta. Para aquellos que llegan siquiera a enterarse del trabajo que realiza el Ordo Hereticus, la imagen del cazador de brujas es la de un severo guardián de la humanidad, una figura paternal muy rigurosa que protege a los que no pueden protegerse a sí mismos de las brujerías ocultas, de la herejía y de la mutación. Un cazador de brujas se ocupa de castigar a todo el que atreva a tener contacto con la brujería y las blasfemias contra el emperador, así como a los miembros de la eclesiarquía que dejen de dedicarse al servicio del emperador para saciar sus ansias de poder. Los inquisidores del Ordo Hereticus son individuos incorruptibles y puros que inspiran admiración y temor y que castigan a toda encarnación de maldad con estrictas pero justas sentencias. Son implacables en su persecución de los enemigos de la humanidad. Y a pesar de que para alcanzar sus objetivos puedan verse obligados a sacrificar a miles de inocentes, estas no son sino pérdidas insignificantes cuando el precio del fracaso es la destrucción del imperio. Sin embargo, aunque existen muchísimos enemigos contra los que combatir, la manera de combatirlos son igualmente numerosas, y no es extraño que algunos cazadores de brujas utilicen las propias armas del enemigo para combatirlo. Para algunos, estos inquisidores son extremistas, mientras que para otros son herejes. Hay muchos cazadores de brujas que cuentan con poderes psíquicos o que utilizan el poder de brujas encadenadas para cumplir su objetivo y dar caza a sus presas, y estos sirvientes del emperador no pueden considerarse malignos. Contra los pregones de los extremistas de que en la batalla por el alma del emperador deben emplearse todas las armas posibles, los puritanos debaten que tan solo considerar esa medida implica condenarse a uno mismo. A los extremistas se los puede llamar así tanto por sus métodos como por el uso de los poderes psíquicos, y tales individuos no desechan la posibilidad de utilizar brujas para perpetrar actos malignos con los que colaborar en la causa mayor. A pesar de todo, estas diferenciaciones no son más que los puntos de conflicto más evidentes entre los cazadores de brujas. Aparte de las amenazas exteriores como la brujería y la mutación, el Ordo Hereticus tiene que vigilar constantemente la eclesiarquía para garantizar que no aparezca ningún otro tirano como el demente señor Bandair, que suma al imperio en una segunda era de la apostasía. Mantener un contacto tan estrecho con la eclesiarquía entra en sus peligros. De hecho, algunos inquisidores han sido seducidos por sus riquezas y el prestigio que puede aportar dicha afiliación. Ciertamente,
ha llegado a darse el caso de que un inquisidor del Ordo Hereticus persiga a otro que se ha relajado en el cumplimiento del deber y ha permitido que los clérigos corruptos del Ministorum se excedan en su autoridad y declaren guerras de fe para cumplir sus propios fines. Más conflictivos todavía son los inquisidores que se niegan a dar crédito a la hipocresía inherente de su profesión. Una de las tareas más importantes que desempeña el Ordo Hereticus es la caza y exterminio de las brujas y de los psíquicos no autorizados, aunque resulta no creer ironía que la prolongada existencia del Imperio dependa de los seres que portan estos poderes. Los psíquicos son los que hacen posible la comunicación interestelar, el viaje por la disformidad, y también los que sostienen además la mismísima esencia del emperador con sus vidas. Sin los psíquicos, el Imperio se derrumbaría y se fragmentaría en un millar de reinos estelares aislados que sin la guía del emperador no tardarían en caer presa de los malvados habitantes de la disformidad. Para los cazadores de brujas ultrapuritanos, estos psíquicos, es decir, los navegantes, los astrópatas, los psíquicos autorizados e incluso los bibliotecarios de los marines espaciales, deberían ser injuriados y perseguidos igual que cualquier otra bruja, y es en este punto en el que sus creencias dan un giro para convertirse justamente en ultraextremistas. En cuanto a las fuerzas militares del Ordo Hereticus, lo primero que hay que nombrar es el Adeptas Sororitas, también conocida como la Hermandad o las Hijas del Emperador, una organización dedicada a la adoración del Emperador. Aunque hay muchas órdenes diferentes dentro de la Hermandad, la más conocida son las órdenes militantes, que forman el brazo armado del Ministorum. Después de la era de la apostasía, la eclesiarquía tenía prohibido por el decreto pasivo mantener cualquier fuerza de hombres armados. Pero gracias a su interpretación literal, el Ministorum fue capaz de encontrar una laguna en el decreto, por lo que pudo mantener a la hermandad con su brazo armado, las Hermanas de Batalla. El Adeptas Sororitas y los cazadores de brujas formalizaron su alianza en lo que se llamó la Asamblea de Nephilim, donde se declaró que las órdenes de la hermandad se pondrían a disposición del Ordo Hereticus, siempre y cuando recibieran la orden de un inquisidor debidamente nombrado. Las funciones que lleva a cabo el Adeptas Sororitas lo convierten en la cámara militante ideal del Ordo Hereticus, el cual valora su fervor y entrega por encima de los de cualquier otra organización. Las hermanas se encuentran al servicio de la Inquisición, llevando a cabo purgas de pureza por todas las organizaciones imperiales, persiguiendo clérigos apóstatas, desafiando los capítulos de marines espaciales del caos, vigilando a los prisioneros más peligrosos del Ordo y actuando como guardias de las infames naves negras. Estos y otros 1000 deberes son los que se confían a las más pías de las sirvientes del emperador. En cuanto a miembros conocidos del Ordo Hereticus, el primero que voy a mencionar es la Lady Inquisidora Adrastia, una inquisidora de alto rango del Ordo Hereticus. Junto al Lord General Castor de las tropas de asalto de la Guardia Imperial, fue enviada al subsector Aurelia para investigar las acusaciones de herejía formuladas por el capitán Gabriel Angelos del capítulo de los marines espaciales de los Cuervos Sangrientos contra su señor del capítulo, Azaraya Kairas. Esperaba completar su investigación antes de la llegada de una flota exterminatus en camino, a la que se le había dado la orden de promulgar un exterminatus en todos los mundos del subsector para eliminar su creciente contaminación caótica y xenos del Imperio. Seguidamente, menciono a la Lady Inquisidora Victoria Aldrich. Nunca ha sido una mujer que se tome su trabajo a la ligera. Incluso cuando era una acólita menor, Aldrich ya era bien conocida por su brío y su vigor. Su maestro, el venerable y astuto inquisidor del Ordo Hereticus Yusuf Trevar, trajo a Aldrich bajo su ala específicamente por el entusiasmo con el que aceptó erradicar la infestación herética y demoníaca. Una fanática como Aldrich era el contrapeso perfecto para el metódico y astuto Trevar. Después de años al servicio de Trevar, la ampulosa y erudita acólita había aprendido mucho de las costumbres de su señor, y templado su entusiasmo con astucia y planificación, pero conservando el brío que era su sello distintivo. Aldrich es ahora una inquisidora por derecho propio, con más de un siglo estándar de servicios en su haber. Continúa acechando el engendro del caos con energía y ardor, llevando todo el peso de su posición inquisitorial y su considerable destreza personal para enfrentarse a los enemigos de la humanidad. El tercer miembro que destaco es el Lord Inquisidor Fyodor Karamazov. El Inquisidor Fyodor es conocido y temido en todo el Imperio.
ganó su temible reputación durante un evento en el planeta de Salem Procor, cuando ejecutó a un servidor popular del Adeptus Ministorum. Esto causó una protesta enorme de los clérigos del Ministorum y los inquisidores de Thorian, pero más tarde se descubrió que el predicador realmente había sido verdaderamente un hereje y la reputación de Fyodor fue redimida. Sin embargo, las relaciones entre el señor inquisidor y la eclesiarquía y sus compañeros inquisidores aún son tensas. Karamazov cabalga en la gran máquina de guerra conocida como el Trono del Juicio. Y por último, menciono al cazador de brujas Tyrus, un miembro acérrimo de la secta monodominante de la Inquisición. De niño, fue torturado por el príncipe demonio Koloth, quien le arrebató uno de sus ojos y una de sus orejas antes de destruir el resto de su aldea. Tyrus fue salvado de su muerte a manos del príncipe demonio por el inquisidor Kobonis, quien tomó a Tyrus bajo su ala como aprendiz y acólito. Kobonis fue asesinado en el mundo de Epsilon Regalis, por Koloth justamente, pero Tyrus desterró con éxito a Koloth a la disformidad de nuevo, ocupando la servo armadura y la espada de energía de su maestro. Luego fue ascendido al rango de cazador de brujas e inquisidor. Tyrus es muy activo en el Imperio, como un policía interno de la herejía. Es conocido por llevar a cabo purgas extremas y sangrientas de presuntos herejes en muchos mundos, en ocasiones de forma regular. También es conocido por perseguir a los inquisidores heréticos tan fuertemente como a las brujas. Tiene un gran odio hacia todo tipo de psíquicos, incluso aquellos que se encuentran entre sus compañeros inquisidores. Su política de culpabilidad se basa en pruebas religiosas y metodología arcana. De hecho, se sabe que Tyrus usa el antiguo juicio por prueba para determinar la culpabilidad o inocencia de la herejía o la brujería en ciertos casos, como el juicio por equilibrio, la prueba de la espada y el juicio por sello sagrado, mientras que su método favorito para determinar la culpa es obligar al acusado a consumir una jarra de agua bendita bendecida por un sacerdote del Adeptus Ministorum. Si la persona sujeta a prueba se ahoga, es culpable de ser hereje en el juicio de Tyrus y es ejecutado inmediatamente. También se sabe que Tyrus usa el tarot del emperador para determinar la inocencia o la culpa. Y por último, cerrando este ordo al igual que he hecho con los otros dos, nombro una reliquia, el Liber Heresius. Instaurado por primera vez durante la era de la apostasía, este tomo ha crecido para contener la sabiduría de miles de inquisidores del Ordo Hereticus. Al interrogar correctamente sus páginas, el lector puede recoger la sabiduría suficiente como para predecir y contrarrestar las estrategias de renegados y traidores antes de que sus esquemas ruinosos lleguen a buen término. En el transcurso de los siglos, el Liber Heresius se ha vuelto increíblemente difícil de manejar, ya que cada nuevo portador garabatea sus propias notas en sus amplios márgenes. Y hasta aquí, el archivo de hoy acerca de la Inquisición y sus 3 ordos mayores. Bueno, pues hasta aquí el archivo de hoy, de este programa número 62, hablando de los ordos mayores de la Inquisición. Espero que os haya gustado. Así amplío mucho más la información. Ya os había hablado de la misma en los primeros programas, había tratado también los Caballeros Grises, los Guardianes de la Muerte y las Hermanas de Batalla, pero así queda todo mucho más ligado y veis cuál profunda puede llegar a ser esta gran organización, ¿no? Tan grande como caótica y contradictoria muchas veces. Os está hablando Helios, y esto es la Biblioteca de Tisca, vuestro podcast sobre trasfondo de Warhammer 40.000 en castellano. Podéis escucharme en Spreaker Radio, en iTunes, en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Y también, como siempre, también tenéis las redes sociales. Facebook.com/la Biblioteca de Tisca. En Twitter, el usuario @bibliotecatisca. Y en Google Plus, en YouTube y en Steam, las comunidades llamadas la Biblioteca de Tisca. Como siempre, gracias a Wikihammer por toda la información para recopilar, ordenar y narrar toda esta historia. Si queréis leer el trasfondo de primera mano, http://es.warhammer40k.wikia.com,
Además de que contáis también con la aplicación gratuita para móvil y tableta. El 90% de la información viene de ahí. He buscado un poco más en Lexicanum para hablar de las tropas de choque inquisitoriales, ¿no? Y algunos detallitos más. Y las formas de herejía del Ordo Hereticus. Pero por lo demás lo tenéis todo ya perfectamente en castellano y muy interesante. Gracias también a los artistas que han dado banda sonora a mi programa. Hoy destaco especialmente a Epic Soul Factory y Celestian Ion Project, además del gran Carlos Estella que me da esta intro, y temas tan épicos como Virgo, Odd to Life y otros más. Recomendación de hoy, 2 recomendaciones. Primero, la trilogía del inquisidor Gregor Eisenhorn, escrita por Dan Abnett. La podéis encontrar de hecho en un solo tomo en formato de ómnibus, editado por Timun Mas en castellano. Y la segunda recomendación, el videojuego Inquisitor Martyr, un juego de acción en tercera persona, al más puro estilo Diablo, para que personalicéis a vuestro propio inquisidor y purguéis al hereje por la gloria del emperador, ya sea en solitario o junto a compañeros de vuestra cábala. De hecho, la cábala, la biblioteca de Tisca, creo que está llena desde el segundo día del juego, así que si queréis ir creando cábalas sucesoras, entre comillas, sois libres de hacerlo. Y como siempre, paso a leer la selección de comentarios de mis canales. En Facebook, Bestias y Máquinas Podcast dice: los amos de la noche, mis favoritos de entre todos los malos. Los malos malosos, dice. Gracias por comentar y un gran saludo al podcast Bestias y Máquinas. Dan de Partido dice: 1000 gracias, Helios. Mañana empezamos en el Manufactorum y me va a ir de coña para combatir la vuelta al curro. Armander Javier dice: guay, siempre he querido saber algo más de las legiones menos conocidas, como los Amos de la Noche, la Guardia del Cuervo o los Salamandras. Álvaro Ruiz dice: me encanta esta legión, junto con los Portadores de la Palabra, una de las legiones menos queridas tanto en reglas como por el público. Pues cierto es, la verdad es que a mí, a nivel de Portadores de la Palabra, me gustaría que me dieran reglas más, que les diera más juego. Óscar Calvo dice: muy bueno el programa, de hecho me ha hecho conocer mejor la Legión y según iba escuchando el programa me iba viniendo a la mente si los Amos de la Noche son la antítesis de los Ángeles Sangrientos. Mientras que los Sangrientos podríamos decir que son los vampiros guapos, listos y que saben estar en una fiesta, los Amos de la Noche me recuerdan más a Nosferatus o a Ghouls, por las barbaridades que hacen, la perturbación de sus mentes, su violencia, su llenado de terror, etc. Solo existe una cosa que no me gusta de esta legión, y son las alas de los cascos. Si quieren ser un acechante nocturno, las alas como que no. Por lo demás, me mola la idea de una legión de traidores con muchas tropas rápidas, rapaces, motos y locos como ellos solos. Pues interesante la comparativa, ¿no? Con el mundo de vampiro. Emi Fernández dice: me ha encantado tanto tu regreso después de un mes, como oír tus relatos del Batman del 31º milenio. Y el próximo, el de Dorne y sus hijos, ¡qué ganas! Bayor dice: este capítulo y Primarca siempre me han gustado, aunque desgraciadamente en el trasfondo actual, igual que le pasa a la Legión Alpha, son los NPCs chusqueros que aparecen por ahí para molestar un poco y para que se los lleven por delante. Y tienen un trasfondo tan potente que el día que decidan darles un poco de cariño se nos van a caer los pantalones al suelo. Y luego nos corten el cuello, dice. Miguel Echenique dice: después de los podcasts de la quema de Próspero y el de Lehman Russ y los lobos espaciales, este es de mis favoritos desde mis favoritos, dice. Muchas gracias, bibliotecario, por el gran y excelente trabajo. Ave Dominus Nox. Y por último, CR Go Carlos dice: qué bien viene este podcast para motivar a terminar de pintar. Y me deja una foto de sus astartes heréticos de la Guardia de la Muerte, de la Death Guard, que le están quedando muy bien. Gracias a toda la gente que me seguís, me comentáis por Facebook. Paso a Twitter. Alberto dice: muchas gracias por el podcast. Como antiguo jugador es genial ponerse al día y refrescar el trasfondo. Llevo días escuchándote y aún no llevo ni el 20%. Xavier Rueda dice: me he desvelado y ya voy por el podcast 18. Está magnífico tu programa, el emperador me ha guiado hasta ti, gracias. Y Relatos Salvajes, a quien mando un afectuoso saludo también desde aquí, dice: hoy de dominguito nos gustaría mencionar podcasts que nos han inspirado, como son El Archivo de Coruscant, Luces en el Horizonte, La Voz de Horus, Elena Merino, Verne y Wells Ciencia Ficción y especialmente la Biblioteca de Tisca y el Archivo de Gotham por su apoyo inestimable. Pues, como digo, un cálido saludo desde aquí y mucha suerte y ánimos con el proyecto, que veo que sube como la espuma. De hecho, ya tienes más seguidores que yo, imagínate, en iVoox. Gracias a todos los que me seguís y me comentáis y me retuiteáis por Twitter. Paso a YouTube. Jorge Casbel dice: qué bien que estés de vuelta, tu podcast es lo que me armoniza el viaje y el trabajo mientras aprendo más del trasfondo de este maravilloso mundo. Una pregunta: ¿qué sabes del proyecto Caban y si hablarás más profundamente del cisma de Marte? Un saludo. Pues por tus preguntas veo que eres bastante fan del Mechanicum. Sí, el proyecto Caban me suena. Es ese proyecto que consistía en trabajar en una especie de
no en un caballero imperial, pero en un robot, digamos, con inteligencia artificial y demás, que cuando fue descubierto, pues el Mechanicum asesinó a los que lo descubrieron, y más tarde este arma sería utilizada por el Mechanicum oscuro en el bando de Horus, en la herejía de Horus, si no recuerdo mal, no sé qué pasó con él, no sé si fue destruido o si todavía corre por ahí. Ya me documentaré por si un día tengo que hablar sobre esto, y muy 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 interesante hablar sobre el Mechanicum oscuro y el Cisne del Marte. Hadubran Hertibrand dice: qué genio este tipo, justo lo que quería escuchar, saludos desde Córdoba, Argentina. Pues un saludo para ti y para todo el mundo que me escuche desde Argentina, por supuesto, un abrazo desde España. Álvaro Jiménez dice: ya no me queda nada para alcanzarte, empecé a escucharte hace un par de semanas y ya voy por el 41. Mi más enhorabuena por este gran trabajo que haces. Soy un jugador de Black Legion y Custodes. Casi iguales, dice. No sé si lo has hecho, pero si no es así, habla de los Custodes, por favor. Que la gente sepa quiénes son los verdaderos amos del 40k. Pues está en la lista apuntado, como todo lo que me vais diciendo. Luis Cuadro dice: ¿habrá alguien más que juegue colección en Perú? Específicamente en Arequipa. Estoy reclutando nuevos adeptos y os dejo un enlace a un grupo de Facebook, así que ya sabéis, gente que me seguís y me escucháis desde Perú, un saludo también muy cálido desde España. Contactad con Luis Cuadros si estáis interesados en jugar, coleccionar y reuniros, siempre va bien crear comunidades locales. Sergio Gaspar dice: súper entretenido como siempre, bibliotecario, un gran saludo desde México. He escuchado todos tus relatos y la verdad me ha encantado todo el trasfondo de este universo del cual era completamente ajeno. Desde el gran emperador de la humanidad, pasando por todas las razas Xenos y los poderosos primarcas, hasta los poderes ruinosos, este universo es simplemente increíble. Una pregunta: ¿qué pasó con la cabeza de Ferrus Manus? Fue él al que mató Fulgrim, ¿no es así? ¿Su cabeza es algún tipo de trofeo para el príncipe demonio? Pues por lo que yo tengo entendido, él juró entregarle la cabeza de Ferrus Manus a Horus cuando le fue a contar que su intento de seducir a Ferrus Manus para que se pasara al bando de Horus fue un desastre. Así que, efectivamente, tras cortarle la cabeza en la batalla de Isban 5, le entregó la cabeza a Horus dentro de una caja finamente decorada, si no recuerdo mal. Algo que Horus no apreció especialmente. Y menos todavía al ver que Fulgrim, su cuerpo había sido poseído por ese demonio de Slanesh. Herman Treus dice: otra pregunta, ¿qué acondicionador usa el emperador? Tengo que saberlo. Pues no lo sé, pero algo con Herbal Essence para llevar ese pelo fino, Richard Rodríguez dice: qué mal hablar de la Guardia Imperial y no mencionar a los primeros nacidos vostroyanos. Serás ejecutado por un comisario por tu incompetencia. Saludos desde Perú. Pues espero que no sea así, que se me dé tregua. Un saludo que no lo he dicho antes a toda la gente que me seguís y me escucháis desde México, y de nuevo un saludo a toda la gente que lo hacéis desde Perú. Y gracias a toda la gente que me seguís, aguantáis mis vídeos, estas chapuzas que yo cuelgo en YouTube, que no son más que el programa de radio con una imagen pegada, ya lo sabéis. Pero no sé, hay gente que le es más cómodo poner la lista ahí. Y ya por último, pasando a iVoox, Raikbone dice: una vez más, después de las tormentas de disformidad de la Cicatrix Maledictum, volvemos a tener transmisión. Aquí desde La Roca estaremos sintonizando los conocimientos de la gran biblioteca de Tisca. Gracias por todo, buen amigo. Perdonad que lo lea así un poco a trompicones, pero hay algo que me lleva pasando durante años, y es que los comentarios en los foros de iVoox, ¿no?, en cada programa, se duplica una parte del texto. No sé si os pasa cuando los vais a leer, que es un rollo. A veces me olvido de quitar la repetición de alguno y me pasa esto. Me encallo un poco. Luis dice: un saludo de Batman a Batman desde el archivo de Gotham. Pues un saludo para ti, programa que también es de amistad, ¿no?, junto a Relatos Salvajes. José Luis dice: ole, de una tacada a mis dos ejércitos, amos y sangrientos. Pues mira, estas casualidades se dan así, lo votáis vosotros, Doctor Fricazus, que me ha echado bronca porque siempre lo leo mal, dice: puf, el pobre Conrad, puedo llegar a entenderlo a la perfección, y esta última frase es soberbia, y qué razón tenía. Supongo que se refiere a la de que es mejor ser temido que respetado, ¿no? Oscar Collins dice: grande Helios, por favor, ¿cuándo harás un capítulo de los devoradores de mundos? Pues queda poco. De caos me falta antes, de traidores me falta antes hablar de los hijos del emperador, y después ya vienen los devoradores de mundos. Y Leal les recuerdo que toca los puños imperiales y después la guardia del cuervo. Dice: he aquí un extracto del vídeo de la herejía de Horus del geek furioso de la literatura. Creo que es una gran forma de presentar el universo a los que no lo conozcan. Y tanto que sí, de hecho fue principal empujón final, junto a los ánimos de mi novia Mar, a la que mando un saludo desde aquí, para animarme yo a sacar esta aventura, porque el geek furioso de la literatura, además de que sus Oktoberhammer son fantásticos, y de hecho hace nada hicieron una reseña del libro del Señor de la Guerra, de los fantasmas de Tanith,
Me parece que consiguieron resumir en apenas un minuto y a la perfección la esencia de Warhammer 40.000 en un vídeo de YouTube. Fantástico, buscadlo por favor. Geek furioso de la literatura, la herejía de Horus. El Corintio comenta Victorus aut Mortis. Chisco Ueda dice: felicidades por el podcast, grande la octava legión con su lore caótico, pero no al servicio del caos. Las novelas del Cazador de Almas son buenísimas. Una sugerencia: ¿has pensado un podcast de los marines de las legiones traidoras que siguieron leales al emperador, léase Garro y compañía? Con sus audiolibros y relatos cortos han creado una buena historia de muchos marines leales a las legiones traidoras que sobreviven en Isman 3. Gracias por el programa. Pues sí, por supuesto, se puede hablar de Garro, de Loken y de muchos más, los caballeros errantes, ¿no? Ya hablaré de ellos, está apuntado también en ese fantástico Excel en el que tengo casi una docena de ideas que me habéis ido proponiendo. Lo de hablar de la armada naval de cada facción, los adeptos custodes, el conflicto de Badab, ¿no? Y todo esto, el cisma de Marte, todo esto va quedando apuntado y tarde o temprano llegará a la biblioteca, por supuesto. Kiko82 dice: hola Helios, gran programa, me gusta ver cómo suben en cada pod las escuchas y me gustaría compartir una pequeña teoría que tengo sobre Abaddon el Saqueador. ¿Podría tener dentro parte del alma de Horus? Lo puedo pensar por lo mucho que he podido leer tanto en novelas como en el trasfondo de las Cruzadas Negras, porque él por sí solo se me hace difícil que pueda unificar legiones y primarcas por igual. Es solo una teoría, pero me gustaría saber tu opinión y felicitarle por tu gran trabajo. Un abrazo desde Zaragoza. Pues un abrazo, Kiko, pero no te voy a spoilear esto. No apoyo tu teoría, no creo en lo de la parte del alma, pero sí te aconsejo que leas La Garra de Horus, novela que tendrá 1 año y algo, más 1 año y medio o así, y que aclara muchas cosas acerca de Abaddon el Saqueador. Bueno, explica muchas cosas interesantes, de hecho. Xavico Beckett, a quien mando un saludo, por cierto, a él y a sus sospechosos habituales de conocimiento innecesario. De hecho, se me acaba de descargar el último programa, el de Cajón Desastre, que lo voy a escuchar esta noche. Y dice: otro programón, consigues siempre ponerme los pelos como escarpias. Espero que tu trayectoria narrativa llegue hasta el milenio 41, donde podamos escuchar algunas historias sobre otros capítulos menores y curiosos, como los escoriadores, los raptors y, sobre todo, mis queridísimos canes plateados. Nominación merecida a los premios sin ningún tipo de duda, en referencia, supongo, a los premios de las JPod, ¿no? De los Spot. Espero que si llego al milenio 41 me conserve bien. O sea, ¿os imagináis un Helios en plan Futurama? O sea, la cabeza ahí en un frasco, ¿no? Y haciendo el programa, ¿no? Bueno, con un cuerpo de Necrón, ya que me pongo, ¿no? Jade27 dice: no podía dormir y me he puesto el programa a las 5:30. Muy chulo el episodio, no lo conocí a fondo, voy a tratar de dormir, espero que no me den pesadillas estos amos de la noche. Ja, 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 dice: me río pero tengo miedo. Bueno, esto no es un programa desde la nave del misterio, así que espero que no hayas tenido mucho miedo con los amos de la noche. Bulpes dice: ¿se podría hacer una segunda cábala para el juego Horus Heresy Legions? La cábala, la biblioteca de Helios o algo así, dice. Sí, porque la primera cábala creo que era para 20 miembros, ya quedó llena. Horus Heresy Legions es un juego que ya recomendé en un programa anterior, que era el juego tipo Hearthstone de cartas. Está bien jugarlo, y la verdad que yo lo estoy jugando sin meter un céntimo en el juego y se disfruta. Pero lo estoy dejando un poco de lado, se me está volviendo un poco monótono. A ver si se animan y sacan algún evento o algo que sea un poco distinto. Taltos dice: buenas, me ha hecho mucha gracia que hayas rechazado una promoción por dinero y lo hayas hecho gratis de igual manera. Se nota que eres un científico típico español, dice. Te gusta tanto lo que haces que hasta lo haces gratis. Lo sé porque yo también soy científico, un doctor en ingeniería, así que si quieres que en tu tesis te haga alguna pregunta sobre Warhammer 40k, dímelo. Ya sabes que en las lecturas de tesis solo los doctores pueden hacer preguntas, pero no se especifica que sea sobre el tema de la tesis. Sí, esto está dando mucho que hablar últimamente con lo del tribunal que tuvo Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en esto. Aclaro una cosa. No he rechazado promociones por dinero y luego gratis y tal, sino que simplemente la gente que me ha ofrecido sponsor, sea pues a cambio de artículos de su negocio o tal, me he negado porque yo este programa, como digo, lo hago por labor honoris, lo hago porque me gusta y no quiero sacar ningún beneficio de ello, aparte de que, en mi opinión, y por respeto a la gente que me ofreciera estos contratos, que de hecho tampoco ha habido muchas ofertas, para que vamos a engañarnos, no me quiero asociar a nadie porque ya sabéis que soy muy irregular en cuanto a la constancia y el formato del podcast. Esto empezó como un podcast que salían 1, 2, incluso 3 a veces a la semana de 15 minutos, y ahora son programas de prácticamente la media, yo creo que ya está en 1h30 y me lleva mucho más trabajo de grabación y de edición, además de que lo hago a horas intempestivas. Este programa se está grabando de madrugada, o sea, no quiero ni deciros la hora que es ahora mismo para que veáis que esto se hace por amor al arte. Y creo que
respeto a la gente que haga estas cosas pues con ayuda de sponsor y tal, siempre te facilita un poco el tema o te da una motivación adicional. Pero luego a lo mejor yo tampoco podría cumplir con mi parte, así que prefiero hacerlo en libre, que lo disfrutéis y por supuesto anunciar cualquier cosa, sean clubs, asociaciones, negocios, cualquier cosa que ayude a dar a conocer, promocionar, promover este mundo y este hobby. Estoy encantado de anunciarlo gratis como ya he hecho hasta ahora. Lo aclaro porque no es que yo rechace el dinero, que tampoco es que me hayan ofrecido mucho, sino que simplemente es un trabajo que yo hago libre como hobby porque me gusta y quiero que siga siendo así. Empalador dice: hola Helios, soy nuevo escuchando tu podcast y he de decir que es increíble. La única recomendación que te hago, después de escuchar algunos, es que podrías eliminar la publicidad del principio y a veces del final de Twitter y todo eso. Me tiene bastante podrido. Un saludo. Pues lo siento, pero no. O sea, no puedo dejar de decir en qué redes me podéis seguir, comentar y escuchar. De hecho, es interesante porque hay gente que se va uniendo y que entra en contacto con más gente, sobre todo en la comunidad de Facebook, en iVoox con los comentarios o en los grupos de Steam y Discord. Así que lo siento, pero no. Ah, y de paso hago una aclaración. Hay mucha gente que se queja de que en iVoox no se le escucha bien, de que tiene propaganda y demás. Yo os recomiendo no usar su aplicación. Yo escucho directamente desde el navegador porque, primera, no me ponen anuncios, que sé que desde la aplicación te ponen anuncios en el programa. Yo no los pongo, no los autorizo, yo no estoy cobrando nada de eso. Y segunda, muchas veces me decís que da problemas, que no sé qué, y yo los puedo descargar e incluso escuchar perfectamente. Así que por favor, si tenéis problemas con la aplicación, o los escucháis en otro canal, ya sabéis que está en YouTube, en Spotify, donde queráis, o directamente escucharlo en iVoox, pero desde el navegador, que es lo que yo hago y no me da ningún problema, ni para escuchar ni para descargar. Diego Pangusion dice: sobre el origen etimológico de Lionel Johnson, yo añadiría la posibilidad de que fuera un guiño cachondo a Jervis Johnson, uno de los diseñadores de juegos de Games Workshop más veteranos y co-creador del universo de Warhammer 40k. Pues sin duda, podría haber una referencia ahí. De hecho, la manera de escribir Johnson creo que es la misma. Y por último, un comentario un poco largo que me hacía ilusión leer. Devil dice: por fin mis queridos tiránidos, porque está escuchando los programas relacionados con los tiránidos, ¿no? Dice: lo siento, pero tenía que hacer la broma. Por lo que veo, por ahora no estás activo con el podcast, pero sí encontré por ahí tu blog comentando que habías acabado temas de estudio y que andabas liado. Deseo pensar que es por eso que desde que te he descubierto no hayas subido nada nuevo. Soy el mismo que era una semana te comentaba en el vídeo de YouTube de las guerras de Armagedón. Sigo devorando todos tus programas, en orden cronológico, y he dejado de lado el resto de programas que escuchaba. Estoy súper enganchado, además te declaro culpable de que antes de ayer acabara en una tienda hobby y que probablemente este domingo haga mi primer taller de pintura de miniaturas. Por cierto, creo que ya no me queda ninguna red en la que estar conectado y esta magnífica comunidad, Steam incluido. Aquí un tiranio de Dawn of War 2, pero muy oxidado. Por si este comentario lo llegas a leer, gracias por tu gran labor, Helios, y disculpa tan extenso mensaje. Para nada, gracias a ti, mucha suerte con tu aventurilla en el mundo del hobby. De hecho, te animo a que los primeros trabajos no seas tímido y nos enseñes alguna fotico de lo que vas haciendo. Ya verás que mejoras rápido si te empeñas, ¿eh? Es un hobby muy muy agradecido. Gracias a toda la gente que me seguís, me comentáis y me escucháis por iVoox, y también que me habéis nominado, por supuesto, a los premios a mejor podcast del oyente en los As-Spot, ¿vale? Mucha suerte a todos los finalistas, especialmente a mi favorito, que como ya he dicho es Luces en el Horizonte. Deseo suerte a todos, por supuesto, porque hay muchos grandes, pero especialmente a Luces en el Horizonte, que es el que más años llevo escuchando y el que creo de todo corazón que debería llevarse ese galardón a mejor podcast de los oyentes en 2018 por su constancia y su profesionalidad. Porque lo he seguido y he visto que a las buenas y a las malas ha estado ahí, y programas de todo tipo, fantásticos. Por favor, mucha suerte y deseo que seas el ganador, y si no, pues que tarde o temprano te lo acaben dando, porque creo que por tu carrera y por tu constancia lo mereces. Recuerdo el grupo de Steam, ahora con canal de chat de voz en Discord, organizando partidas y torneos de videojuegos de Warhammer 40.000. Y recuerdo que mañana es el Warhammer World. Bueno, mañana es el encuentro, mañana viernes 28 de septiembre. Nos reunimos ya, algunos en Birmingham, otros en Londres, otros en varios sitios, pero nos reuniremos a mucho tardar en el sábado por la mañana en Warhammer World en Nottingham. Tengo muchas ganas de este viaje, de pasarlo bien con vosotros, de conoceros, de compartir la experiencia, este viaje a la Meca, este peregrinaje que creo que todo fan de Warhammer, sea Age of Sigmar, 40.000, Blood Bowl, lo que sea, debería hacer una vez en su vida si puede permitírselo. Y a todos los que me habéis dicho, haz un videoblog, tal... A ver, trataré de subir algunas fotos. Soy de la gente que prefiere vivir una cosa que no documentarla, porque pienso que siempre se pierde intensidad.
pero seguramente sí, por supuesto, haré alguna foto, quizá algún vídeo corto si la memoria del móvil me lo permite, para enseñaros lo que vamos a ver allí, ¿vale? Así que muchas gracias, un saludo y dedico este programa especialmente a todos vosotros los que nos vamos a unir entre mañana y pasado, ¿vale? Dr. Fricazus, Segador, toda esta gente que tengo en el grupo de WhatsApp y que durante 2-3 semanas con mucha ilusión hemos acabado de orquestar todo esto para el máximo posible ponernos de acuerdo y coincidir. Osagi, José Luis, el Segador de Almas, Miquelot, Alex, Pablo, Diego, José María, Mario, o sea, Miquel, todos vosotros, espero veros muy pronto, reunirnos allí y podernos tomar esa pinta en la taberna de Bookman y disfrutar de la experiencia. Tengo muchas ganas, estoy muy ilusionado. Y por supuesto, a todos mis oyentes, gracias por su comprensión, por su generosidad al compartirme y por su sed de conocimiento. Que el emperador os proteja.